corporativo.
Buenas tardes. ¿Cómo estáis por ahí? ¿Quién hay por aquí? Natalia. Natalia y no sé quién más ronda por aquí. A ver, que mire también el micrófono cómo va. Muy buena. Estaba en el canal de Bitman64, que estaba justo con la chavala, bueno, la bióloga que se conoce, Laura Flores, y estaban haciendo una especie de concurso con imágenes de microscopio, de imágenes difíciles de identificar el qué era lo que estaban mostrando, y la verdad que ha estado bastante chulo. Os invito a que paséis por los canales de Bitman64 y de Laura Flores, que bueno, son muy conocidos ya, pero bueno, por si no los conocéis, que echéis un vistacillo, porque la verdad que hemos pasado un buen rato intentando adivinar las imágenes de microscopio, que vaya tela marinera. Vaya alguna de las imágenes. Samurota, hola, muy buenas, ¿cómo estás? Aquí me chiva esto que dice que es la primera vez que escribe en el chat. Pues nada, hombre, me alegro mucho de verte por aquí también. Normalmente los miércoles hemos puesto el día para comentar algunas noticias relacionadas con biología y con sobre todo biología de campo y temas de medio ambiente. Hay otros canales también en Twitch que están muy interesantes para tratar temas de biología molecular, bioquímica. Hay un montón de gente interesante aquí en Twitch, ya los vais conociendo. Y está muy interesante. Ah, dice Samorota, te conocí en Entomología Asturias. Sí, un canal también estupendo. Un canal que sigo también desde el principio y que está muy bien. Y está también Entomología Asturias. Buenas noches, como siempre. Siempre, siempre juntos. Muy buen amigo. Al final estamos siempre todos juntos. Pues estaba hojeando un libro de zoología. Tengo por aquí. Y no sé si se verá muy bien lo que estaba leyendo, pero estaba intentando leer un poco todo lo que está relacionado con el desarrollo embrionario, porque si os acordáis estuvimos hablando un poco de los nidarios también, hicimos como una especie de monográfico rápido, en el que tratamos un montón de cosas sobre los nidarios, recordad, todos los pólipos, corales, las anémonas de agua dulce y anémonas marinas. Y estuvimos hablando un buen rato sobre esto y recordad que hablábamos de términos que quizás no conozcamos todos, como lo de diblástico, triblástico, protóstomo, deuteróstomo y una serie de términos que están relacionados con el desarrollo embrionario y que quizá pues yo creo que sería interesante que algún día tocáramos un poquito más despacito y hiciéramos un repasito de este tema. Lo que pasa es que estoy intentando, dice, te van a comer las medusas, dice Miguel. Las medusas me comieron hace mucho tiempo ya, Miguel. Así me he quedado. Hoy me he peinado, ¿eh? Porque como sabía que venía gente, me he echado, me he echado un peinado, ¿vale? Y entonces eso, pues yo creo que sería interesante un poco coger los temas estos de, como os decía, de zoología general, el tema del del desarrollo embrionario y tratar algunos temas como por ejemplo pues la formación de la blástula, la formación de la gástrula posteriormente con los distintos procesos que hay de gastrulación, cómo se forman estas hojas embrionarias de las que hablábamos el otro día y de las que, como digo, decíamos que los nidarios eran pues animales bueno, de simetría radial y diblásticos que tenían dos hojas embrionarias, el ectodermo y el endodermo, y contar un poco también cómo a partir de esas hojas embrionarias pues se produce luego después pues la formación de los órganos, cómo se van generando esos órganos a partir de estas hojas. Entonces, bueno, estoy intentando a ver si cojo un día a la semana. Vamos a hacer un día a la semana que sea de noticias como el miércoles, que está un poco más entre medias de la semana, que sea un poco más relajado y podamos aquí que esto sea un poco más cachondeo. Aunque ya sabéis que el que me sigue mucho por aquí sabe que de cachondeo es que me cuesta un poco. Soy más cachondo en la vida real de lo que parezco por aquí. Aquí estoy como un poco más cortado. Y luego coger un día a la semana que sea para tratar temas un poco más serios de zoología, donde podamos ver cosas como la del otro día, y trataremos el tema de los pterosaurios, el tema que nos quedó pendiente de anatomía de los pterosaurios también para verlo en un siguiente vídeo. Y ciertos temas de zoología, pues un día un poco más serio, ¿no? Este día para la noticia, e incluso si hubiera un tercer día, pues ya para charlar de temas un poco más de lo que sea, ¿no? Hacer cosas que sean un poquito más divertidas. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, lo que estaba haciendo Bitman con el tema de las imágenes por microscopio, aunque normalmente lo que haré siempre, pues como sabéis, va a estar un poco relacionado con zoología, que es más o menos lo que más me interesa a mí también y de lo que más, es lo que más me muevo yo.
Entonces, pues bueno, he hecho una selección aquí. Vamos a ver si consigo pasar aquí a... si no me equivoco. Aquí sale el chat también. Pues debería de salir aquí. ¿Cómo no? Para empezar con las noticias. Comentar rápidamente, bueno, que el Infoca ha dado por extinguido ya el incendio de Sierra Bermeja después de yo no sé cuánto tiempo. Fijaros que el fuego comenzó nada menos que el 8 de noviembre. O sea, perdón, el 8 de septiembre. Dice Dort, aquí dice, ¿es cierto que se puede usar la blástula para definir lo que es y lo que no es animal? Tengo entendido que animal es estrictamente un ser vivo en cuyo estado embrionario pasa por un estado de blástula. Todo lo que pasa por blástula es un animal, todo lo que no será otra cosa. Bueno, es un poco complejo lo que estás comentando. Realmente el término es lo que llamamos como un metazoo, o lo que sería un eumetazoo, que el eu, ese nombre, ese inicio del eu significa verdadero o verdadero animal, verdadero metazoo. No está tan relacionado, no está tan relacionado con la blástula, está más relacionado con el hecho de la multicelularidad, es decir, para que se considere un metazoo o un animal, que es lo que podríamos denominar en general, debería de ser un organismo multicelular, pero se cambia de organismo multicelular a organismo verdaderamente animal cuando hablamos de un eumetazoo en el momento en el que se desarrollan tejidos, en el momento en que aparecen tejidos. Entonces, por ejemplo, en el caso de un nidario como un coral, como una medusa, ya sí estamos hablando de eumetazoos, estamos hablando de animales que no solamente hacen una blástula, evidentemente, porque la blástula no es nada más que consecuencias de una sucesiva división de esa primera célula, de esa primera célula, de ese óvulo que ha sido fecundado por el espermatozoide, y entonces empieza a dividirse de manera por mitosis, se divide miles de veces y va formando pues una estructura como una especie de mora formada por un montón de células. Y luego ahí es donde viene un poco la diferencia del cómo se forma luego el paso siguiente en función a cómo haya sido ese huevo, si tenía mayor cantidad de nutrientes o no, etcétera, etcétera. Es decir, la blástula no es nada más que esa división consecutiva de un montón de células a partir del huevo, ¿vale? A partir del óvulo fecundado. Y cuando hablamos de animales realmente lo que nos estamos refiriendo es a que sean organismos multicelulares y además que tengan tejidos, que sean capaces de desarrollar tejidos. En ese caso ya hablamos de eumetazoos, ya son verdaderos animales y tenemos el inicio de los eumetazoos, por ejemplo, en los nidarios. Porque, por ejemplo, los poríferos, pues hay algunos que no consideran, algunos especialistas pues no consideran a los poríferos todavía como verdaderos eumetazoos, otros sí, otros, en fin, hay otros grupos que ya los veremos también, que lo iremos viendo, que son todavía más, digamos, más primitivos en ese sentido, menos evolucionados y menos complejos en ese sentido. Es decir, ahí está un poco el tema, ¿vale? Y por ahí van un poco los tiros. Bueno, con respecto a lo de este tema, a mí me gusta más lo que tú estás comentando que el tema de las noticias, pero vamos, no complica mucho el tema hoy. Aquí decía que el incendio de Sierra Bermeja se ha dado ya por extinguido desde el 8 de septiembre, no de noviembre, como he dicho antes, desde el 8 de septiembre y se ha cargado cerca de 8.400 hectáreas. Como sabéis, el baile de hectáreas quemadas es todo un espectáculo. Cada vez que sale una noticia, las hectáreas son más de 10.000, 8.000, esto es un lío. Y que dejó fallecido, pues bueno, pues un bombero que murió y 2 heridos y daños materiales que aún no han sido cuantificados. Aquí vienen a recordar un poco pues todo lo que ha ocurrido porque, como sabéis, esto, a pesar de lo importante que es y de toda la relevancia que tiene a nivel de la biología de conservación y de la gestión de espacios naturales, espacios protegidos, todo esto, bueno, ha quedado un poco en segundo plano también por el tema del volcán. El volcán en La Palma, que por supuesto es una noticia también de total importancia absoluta, ya lo veis, está todo el día en la tele como no podía ser de otra manera. Pero es verdad que esto se ha quedado un poco ahí escondido y al final mucho, bueno, no quiero meterme mucho en política, ya sabéis, ¿no? Siempre me meto un poco, pero bueno, al final esto también a mucha gente le ha interesado, ¿no? Que se quede un poco olvidado el tema y bueno, eso ahí queda. Dice aquí Juanma Moreno en el Twitter, el presidente de la Junta de Andalucía, que bueno, que ha sido un mes y medio de trabajo duro, gracias a lo que habéis dejado el arma para conseguirlo. Y me recuerdo al bombero forestal fallecido, como siempre. Por supuesto, recuperamos Sierra Bermeja. Van a empezar a ver si comienzan cuanto antes los planes de recuperación que se vayan a llevar a cabo. Y aquí vienen los últimos datos aportados por la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Y bueno, se puede ver, por ejemplo, que el municipio, lo que es el término municipal de Estepona, pues ha sido, como no podía ser de otra manera, el más afectado, nada menos que con 4.209 hectáreas, ¿vale? Que representarían pues casi la mitad del territorio afectado por el incendio, y luego seguido de Jubrique
con 1.610 hectáreas, Genalguacil. Bueno, para los que no conocéis la provincia de Málaga, pues tampoco estos datos de Genalguacil, Casares, Faraján y todo este sitio, pues no lo vais a conocer. Yo realmente os lo resumo muy fácil. Aquí hay territorios donde hay un valor tremendo en vegetación, en el tema del pinsapar y en el tema de los pinares de pino resinero, y un montón de territorios de castaños, de los que vivían un montón de personas con esa producción de castaños en lo que se llama el Valle del Genal, y que es precioso, que es un sitio tremendamente, tremendamente bonito, sobre todo para los que les gusta mucho el campo y les gustan dorreas por el campo y hacer senderismo y todo este tipo de cosas, pues ya os digo. Madre mía, ya me la ha liado Bisman otra vez. Bisman, tío, no te puedes estar quieto. Bisman, no te puedes estar quieto. Estaba hablando yo de ti precisamente al principio de mi intento de decir las noticias, ¿eh? De lo chulo que ha estado el programa que habéis hecho antes, bueno, tú y Laura. Y Laura Flores. Ataque cúmulo. Van Face. Madre mía. Aliceja Jackson. Hollywood. Y estaba hablando de eso, de lo chulo que había estado el programa que habéis estado haciendo antes, donde comentaba que habían puesto un montón de imágenes de microscopio y que realmente, incluso para gente, vamos, gente que se supone que debemos de saber más o menos lo que estamos viendo, pues la verdad que nos quedábamos un poco sin tener ni idea de lo que eran las imágenes, porque estaban chulísimas, ¿vale? Tordosaurus está también por aquí. Oli. Elena Mecas, muy buenas también. El señor Bisman dice que no ha sido él. Hoy no ha sido Bisman, ha sido Alice Jackson B. Yo no sé quién ha sido. Yo creo que ha sido tú, pero bueno, o ha sido Alice Jackson. Alice Jackson. Ah, ataque cumulos. Vale. Bueno, lo tendré en cuenta. Es que como estoy un poco perdido todavía con el Twitch, la verdad que me salen aquí 20.000 indicaciones y no me entero de nada. Bueno, hablábamos un poco de lo de las noticias del incendio, ¿vale? Como sabéis, habéis visto las noticias en televisión, esto ha sido un puñetero desastre aquí en la provincia de Málaga. Pero lo que pasa es que ha sido un puñetero desastre al que no se le ha dado ni la cobertura de información que se le tiene que haber dado, y esto parece que no ha sido nada, pero madre mía, se han cargado casi 10.000 hectáreas por culpa de un pirómano o dos o tres, o los que fueran, porque se sabe que el incendio ha sido intencionado. Y bueno, aquí estaban hablando un poco de que ya por fin, fijaros que, para que os deis cuenta lo que, sobre todo por datos científicos, ¿no? Lo que se tarda en hacer realmente o dar por extinguido un incendio en una zona de bosque como esta, estamos hablando de que el incendio comenzó el 8 de septiembre. Y fijaros que estamos a 27 de octubre y estos días, esta noticia fue de ayer o de antes de ayer, es cuando fijaros, del 24, de hace unos días, es cuando ya por fin han dicho que el incendio estaba totalmente extinguido. Era la primera noticia que estábamos comentando de biología, sobre biología de la conservación, o lo que hablamos aquí un poco, que es pues mucho campo, biología de botas, biología de campo o biología de botas, porque canales de biología molecular y de inmunología, bueno, tenemos a Serezade también, con biología molecular, inmuno, que también es muy bueno, tenemos de todo. Aquí tratamos más bien el tema de campo, un poquito, ¿no? Y estábamos hablando de que aquí, por los que no sois de Málaga, pues todo dice poco, ¿no? Pero bueno, el término municipal de Estepona, que es como, digamos, la zona más conocida por todo el mundo, pues es donde se ha llevado prácticamente todo el incendio y se ha quemado pues, un 43,9%, casi la mitad, ¿vale? De todo lo que ha afectado a esas hectáreas, al 100% del incendio, ¿vale? A esas 10.000 hectáreas casi, que se han quemado, ¿eh? 10.000. Bueno, simplemente era eso, ¿no? Para informaros de aquellos que habéis estado siguiendo un poco la noticia del incendio y que estéis al tanto un poquito, ¿no? Dice, la zona arrasada hay una presencia de 20 hábitats de interés comunitario, esos son los hábitats, 3 de ellos prioritarios como el pinsapar, por ejemplo, es una especie en peligro de extinción que está en el catálogo andaluz de especies amenazadas. Fijaros cómo protegemos en Andalucía la especie en peligro de extinción que tenemos dentro del catálogo de especies amenazadas. Hablando claramente, las dejamos que desaparezcan con los incendios. La gravedad de los daños provocó su declaración como zona afectada gravemente por emergencia. Como hemos dicho también algunas veces, otras veces que hemos hablado de este tema, el pinsapar no solamente se ha quemado esta vez. El pinsapar ha sufrido de incendios a lo largo de muchos años y ha habido incendios, pero como este ha sido histórico. Este incendio ha sido histórico y de hecho no sabemos cómo va a afectar realmente a esta especie protegida. Mira, como no sé si sabéis lo que es el pinsapar, y no hay que hablar tanto de todo esto para que os deis cuenta. No sé si estáis en conocimiento bueno, pues de lo que son los abetos, ¿vale? Lo que son los abetos del norte, como el abeto blanco, el Abies alba, tan famoso de la zona de los Pirineos y todo esto. Pues fijad que estamos hablando de Málaga o estamos hablando de Cádiz, y estamos hablando de un abeto que es único en el mundo,
¿vale? Único en España, único en el mundo, estamos hablando de un endemismo, y fijaros aquí cómo sobresalen estos abetos, ¿vale? Estamos hablando del típico árbol de Navidad. El típico árbol que se utiliza pues para hacerlo, para ponerlo como decoración de Navidad. Y estamos hablando de abetos que están en el sur de España. En el sur de España, no en los Pirineos, como sería, por ejemplo, el abeto blanco, ¿vale? Porque mucha gente realmente no conoce lo que es el pinsapar. Entonces, simplemente el pinsapo es un árbol que es un abeto de la familia de los abetos, y del cual en España pues tenemos solamente dos especies, el abeto blanco, y luego tenemos este abeto que se conoce como Abies pinsapo, que es el abeto pinsapo, y que únicamente lo tenemos aquí porque es un endemismo que está en Andalucía, en Málaga y en Cádiz. ¿Sierras donde podéis verlo? Pues la Sierra de Grazalema, la Sierra de las Nieves, ¿vale? O Sierra Bermeja, como lo estábamos hablando aquí el otro día, que además tiene la particularidad de que es un abeto que está en este pinsapo, está en unos suelos que son un poco especiales por la toxicidad, vamos a decirlo, ¿no? Porque no quiero tampoco meterme en términos muy geológicos ni de científicos. Digamos que es un suelo un poco especial y vive en un suelo que es muy tóxico y para el que hay que tener pues unas adaptaciones especiales para poder resistir ese tipo de suelos, ¿vale? Con metales pesados y con un montón de historias que lo hace que sea muy interesante. Es una especie, Dort. Es una especie, sí. Había mucho debate sobre si era una subespecie, incluso si el abeto, por ejemplo, que hay en Marruecos, era una subespecie de esta, pero no, son especies distintas, ¿vale? Abies pinsapo es una especie de pinsapo distinta. Y de ahí la importancia, la importancia que tiene, claro. Que estamos hablando de algo que es único, totalmente, ¿no? Y bueno, ya está. Simplemente pues que lo veáis, que si no sé si os llamará la atención, a mí me parece increíble que podamos ver un pinsapo en Málaga, al lado de la playa, porque además cuando tú estás aquí en el bosque, en estos bosques de pinsapos, aquí veis, por ejemplo, en el pinsapar de Estepona, es que esto es el mar. Esto es el mar Mediterráneo, es decir, que tú desde lo alto de la montaña estás con este bosque de pinsapos y estás viendo el mar donde vienen pues todos los turistas a pegarse sus baños en verano tan tranquilos. ¿Vale? Entonces, bueno, no deja de ser curioso porque normalmente los abetos los tenemos un poco más relacionados con la nieve, ¿vale? Con la nieve, pues con los Pirineos, un poco, ¿no? Entonces, bueno, esa curiosidad que os la menciono para no dar datos técnicos y que sea algo que se acerque mucho más un poco a lo curioso. Poco más. 14 de septiembre se da por controlado. Después de controlado, una cosa es controlar un incendio y otra es extinguido, que también estoy seguro de que lo habéis visto en las noticias, que al principio dijeron, se da por controlado el incendio, y ya la gente decía, bueno, entonces ya ha terminado. Pero no, realmente no. Una cosa es controlarlo y otra cosa es extinguido, que es lo que ocurrió ahora hace poquito. Muy bien. Por aquí, nada más. Esto lo vamos a cerrar. Simplemente era un dato. Y vamos a pasar con la que yo creo que es la noticia. Bueno, con lo que yo creo que es la noticia del año y de, bueno, incluso más, ¿vale? Estoy seguro que estáis al tanto de este artículo donde dicen que se ha demostrado la existencia de células madre en el cerebro que permiten la generación de neuronas durante toda la vida. Yo creo que todos hemos escuchado a lo largo de nuestra vida cómo nos han dicho, oye, las neuronas, cuidado, las neuronas si te quedas sin ellas no se regeneran y entonces pues se te queda el cerebro hueco. Se mueren las neuronas que tienes y te queda, pues eso, que no crecen, no vuelven a surgir. Pues mira, una investigación y además española, porque la vamos a señalar también, como no, pues evidencia y demuestra que hay células madre en el cerebro que permiten generar nuevas neuronas y que además ese proceso de generación de nuevas neuronas se realiza durante toda la vida. Big Man 64 dice, a mí me llamó mucho la atención, tremendo, a cualquier persona que, bueno, que ya es que esto lo hemos escuchado mucha gente, el tema de que no se regeneraban las neuronas. Yo creo que ha sido como un mantra que hemos llevado todo ahí, como una norma clarísima de biología y de fisiología animal, en donde pues todos sí, a lo mejor no sabíamos nada, pero lo que sí sabíamos seguro es que las neuronas no se regeneran. Es un poco curioso porque no tiene uno mucha idea de nada, pero eso lo sabía seguro. Ese tema sí. Pero pensé que era yo el que no sé nada de estas cosas. Dice, no sé que era algo nuevo que no sabía. Sí, 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 no eres tú, no eres tú. Esto lo pensaba yo y esto lo pensábamos todos, ¿vale? No lo sabía, dice también Entomología Asturias. Ya os digo que esto es algo que si no lo leemos en la noticia esta que ha salido hace unos días, pues todos seguimos un poco con la idea de, oye, las neuronas no se regeneran. Y aunque se ha hecho algún comentario
a lo largo de mucho tiempo sobre que esto no era así y por eso es por lo que se estaban haciendo investigaciones, porque había duda, porque parecía que eso no era así. Al final lo que sí tenemos ya es un artículo ya publicado con los datos, ¿eh? Y además en una investigación española. Dice, el equipo de la bióloga María Llorens Martín del Centro de Biología Molecular de Severo Ochoa había abierto un campo enorme en el estudio del cerebro cuando hace año y medio descubrió neuronas inmaduras en el hipocampo de adulto. Venga, vamos por el principio. Neuronas inmaduras. ¿Cómo va a haber neuronas inmaduras en un cerebro si las neuronas se supone que ya están ahí y no hay nuevas neuronas ni se están generando nuevas neuronas? Ahí es donde empieza ya un poco el tema, ¿no? ¿Qué ocurre? La investigadora relata que ese hallazgo pues sugiere, ¿no?, la existencia de un proceso de neurogénesis, un proceso de generación de nuevas neuronas, que esas neuronas nacían durante la vida adulta. Y aquí es donde tenemos el tema, ¿no? El trabajo continuó para descartar que esas células fundamentales para recibir, procesar y transmitir información se hubieran generado al nacer. Fijaros, ¿eh? Fijaros cómo claro, se sigue con el cabezoneo, ¿no? Diciendo, mira, esas células inmaduras que tú te estás encontrando ahí son células que por lo que sea pues no han madurado. Acordaros, por ejemplo, de lo que hablábamos también el otro día en zoología y hablábamos de que había animales que mantenían en estado adulto características que eran típicas de juveniles, ¿vale? Típicas de juveniles. Muy bien. En un proceso que creo recordar que se llamaba como neoténico, animales neoténicos. Es decir, animales que tenían rasgos que tú los ves y dices, oye, este animal es un joven, es un animal que es juvenil, este ejemplar. Y dices, no, 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 ese animal no es juvenil, ese animal es un adulto y tiene capacidad ya de reproducirse. Pero las características anatómicas o físicas que tú estás viendo en el animal te están diciendo que parece un animal joven, que es como un juvenil de otro animal típico. Y dices, pues no, es que ese es así. Y le ocurre ese tema, ¿no? Pues entonces por aquí va un poco el tema de la sorpresa. Entonces aquí lo que se sigue pensando claramente es que estas se han generado al nacer y han quedado en un estado de inmadurez, ¿no?, como otros tantos, como os decía con este caso en concreto. Y fijaros que esto incluso pues lo defendían muchos científicos, porque es como el mantra de toda la vida, ¿no?, la norma. Ahora la investigadora y su equipo han demostrado de forma definitiva, tras el estudio de 48 cerebros adultos, la existencia de células madre. Fijaros cómo indica, cuidado, 15 de ellos cognitivamente sanos. No vayamos a pensar que las células inmaduras que hemos encontrado son de individuos que precisamente es que como tienen algún tipo de defecto o algún tipo de problema o enfermedad, es por lo que encontramos esta característica, ¿no? Entonces, tras el estudio de los 48 cerebros adultos, la existencia de células madre e hijas, que se dividen rápidamente, maduran y generan nuevas neuronas. Bueno, demuestran efectivamente la existencia de células madre e hijas que se dividen rápidamente. Y las deficiencias en este proceso no son la causa de enfermedades neurodegenerativas, sino al revés. Son estas dolencias las que limitan la capacidad de seguir creando neuronas. Fijaros lo tremendo. No sé si os dais cuenta de cómo esto le da la vuelta absolutamente a todo lo que estamos pensando con respecto a cómo se producía todo este fenómeno todo este proceso de neurogénesis. O sea, las enfermedades neurodegenerativas no son como consecuencia de que esas neuronas mueren y como ya no se generan nuevas neuronas, pues efectivamente pues, se va produciendo esa enfermedad que cada vez va a peor y a peor, sino que no es por eso, sino porque esas enfermedades limitan la capacidad de seguir creando nuevas neuronas. Porque la creación de neuronas, como demuestra en el artículo, es un proceso totalmente normal. Efectivamente, DORT de 010, caso del ajolote. Exactamente. El ajolote es precisamente el ejemplo al que me estaba refiriendo cuando hablaba del caso de neotenia. ¿Sabéis lo que es un ajolote? Pues venga, vámonos. Porque aquí, si no, no hay manera. Ajolote. Ajolote Ambistoma mexicanum. Aquí tenéis lo que es un ajolote. No quiero risa, Big Man. No quiero risas ninguna con el tema del ajolote. Vamos a ser serios. Pues la gente lo ve y dice, ay, qué cómico, qué tal, ¿no? El animal está ahí tan tranquilo, ¿no? Ni cómico ni no cómico, ni se ríe ni no se ríe, ¿vale? Pero estas características que estáis viendo por aquí, por ejemplo, en el caso de una larva, de un renacuajo, de un anfibio, estas están presentes, estas branquias externas, porque no dejan de ser branquias, pero son externas simplemente, aparecen en los individuos juveniles de los anfibios, pero luego conforme van creciendo y ese renacuajo pues se va transformando, por ejemplo, y va perdiendo la cola, si estamos hablando de un anuro, de una rana o de un sapo, estas se van finalmente perdiendo, ¿vale? Y van desapareciendo. Entonces, ¿este animal es una larva? ¿Es un juvenil? No. Este animal es así. El animal adulto
con capacidad reproductora tiene este aspecto y retiene pues estas características juveniles, como son pues esta branquia externa o esta cola, ¿vale? Y por eso es por lo que se conoce como neoténico, ¿vale? Que son esas características que os digo de retención de caracteres juveniles. Y pues ya está, pues estas son este es el aspecto que tiene, ¿vale? Aquí lo tenéis. Muy bien, pues ahí donde estaba un poco la duda, ¿no? La duda de lo que se hablaba también de esto, de con el tema de las neuronas, de que, bueno, esas neuronas juveniles podían haber venido desde jóvenes, desde estadios juveniles, y seguían así. Dice, claro, cambio por comentario, dice, o sea, dice que no está a medio hacer. No está a medio hacer, no, para nada, para nada. Efectivamente, no es que se haya quedado, no es que se haya, mira, en zoología el estado juvenil y el estado adulto se diferencia por una cosa muy clara, que es que simplemente el juvenil no es capaz de reproducirse, es decir, no ha madurado sexualmente para reproducirse, y el adulto sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos de un adulto, esperamos que ese animal pues, se produzca ya los gametos masculinos o femeninos, se acaba de reproducirse de alguna manera, pero el joven todavía no, está, digamos, es un inmaduro, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí no es que tengamos un animal que se mantiene de manera juvenil siempre y que no es un adulto, no, estamos hablando de un adulto, pero que retiene caracteres juveniles. Esto no solamente ocurre con el caso del ajolote, ¿vale? No solamente. Neotenia, este es el proceso, lo podéis ver aquí, la neotenia, es uno de los procesos de heterocronía que se debe a la conservación del estado juvenil en el organismo adulto, en comparación con su ancestro o organismo cercanamente emparentado a un retraso pronunciado del ritmo de desarrollo corporal. La neotenia. Aquí no se entiende muy bien. La definición técnica precisamente no viene expresada de una manera muy sencilla, ¿vale? No sé si vendrá aquí algún ejemplo, a ver, ejemplos, pero ejemplos sencillos, ¿no? Ejemplo aquí, bueno, el típico es el ambistoma, como hemos visto, el ajolote, ¿vale? El ajolote, un ejemplo clásico de neotenia entre los vertebrados, porque además estaba hablando de un caso en vertebrados, no en insectos, por ejemplo. Bueno, en donde la madurez sexual es llevada a cabo en lo que se considera la fase larval, en comparación con especies hermanas, y la metamorfosis nunca, ¿no? Esa metamorfosis en la que ese animal debe de perder la cola, ¿vale? Debería de perder la cola y debería de reabsorber de alguna manera esas branquias externas, no se produce, no se realiza. En fin, esto tiene unas explicaciones fisiológicas y bioquímicas que no vamos a entrar tampoco a tomar. Hay otros casos, como el Ambistoma tigrinum, también, y que además esa metamorfosis a fase adulta viene determinada por otros caracteres, aquí es por influencia medioambiental, la temperatura es la que por lo visto determina el aspecto metamórfico final y bla, bla, bla. Bueno, no vamos a meternos tampoco aquí mucho en esto porque esto es interminable, ¿vale? Vamos a dejar esto y seguimos un poco con... Espero que si alguien lo había escuchado esto alguna vez, pues ya le suene. Un animal neoteno es capaz de dejar de serlo en algunos casos. No tengo constancia, Dort. Yo no tengo constancia de que un animal que sea neoténico termine por desarrollarse completamente, me refiero a esa metamorfosis para llegar a ese estado adulto ideal. El ajolote es una especie que es una especie neoténica, es decir, es que es así. Es una especie que es así. Y se llama neoténica, pues por eso. Y ya está. No es que porque ya te digo, no es que esté a medio camino o que se haya como parado y en algunos casos continúa, sino que es que la especie tiene esa característica y es así. No lo conozco, de todas maneras lo podemos mirar, ¿eh? Un día lo investigamos, le echamos un vistacillo y buscamos tranquilamente a ver si, oye, hubiera el caso de algún animal que era neoténico y ha continuado con la metamorfosis. Elena Mecas dice, entonces esas neuronas inmaduras les dieron a priori las características de neótenas. Soy de letra, a veces me pierdo. No se refiere a lo que nos referimos con esto de neoténica, es que, a ver, como siempre hemos pensado que las neuronas que están presentes en el cerebro son neuronas primitivas, neuronas de cuando empezamos a desarrollarnos como embrión, fueron creciendo, en esas primeras fases del desarrollo, en el crecimiento, y que luego a partir de un determinado punto esas neuronas ya no volvían a aparecer nuevas, o sea, ya no había neuronas nuevas, e incluso las enfermedades neurodegenerativas decían que era por ese motivo, porque las neuronas que teníamos, si empezábamos a perderlas, pues al final pues se generaba un problema y ahí es donde venía la enfermedad.
¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en que tú coges un tejido de, por ejemplo, de un cerebro sano ahora mismo y ves que hay neuronas inmaduras, neuronas que no son que no, digamos, no son visiblemente o morfológicamente la esperada ya como adulta, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, pues claro, la gente empieza a pensar o bien que esas neuronas están ahí desde los primeros momentos del desarrollo del organismo, como que se han quedado sin madurar, ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces pues se les llama o se les denomina así un poco de esa manera, ¿no? Exactamente, o sea, sería como tenerlo en cuenta así. Pero vamos, es un símil un poco que hago yo también, ¿vale? Es como algo parecido, he dicho, parecido a lo que sería el caso de la neotenia, ¿no? Donde se retienen caracteres en un individuo adulto, imaginaros yo, donde cojo y me miran el cerebro y ven unas neuronas inmaduras, dice, pues esto es... hablaba yo de eso, ¿no? Un poquito poniendo el ejemplo de cuando el otro día estuvimos hablando de la neotenia, ¿no? De cómo un adulto pues retenía caracteres juveniles. Claro, es lo que os digo, nadie se lo esperaba, porque la gente decía, eso no puede ser, eso tiene que venir de antes, eso no ha madurado y se ha quedado así, o alguna cosa así, o no, pues no. El artículo viene a demostrar que no, que lo que pensábamos no es para nada, ¿vale? El estudio, como no podía ser de otra manera, se ha publicado en una revista en condiciones. Joren Martin ha cerrado con su descubrimiento una discusión de décadas sobre la neurogénesis en los adultos y ha abierto una enorme puerta al estudio de posibilidades terapéuticas para favorecer el mantenimiento de esta capacidad durante todo el ciclo vital. Claro, ya van un poco dirigiéndose en la investigación a cómo podemos hacer que el cerebro siga creando nuevas neuronas de manera continua desde el estado adulto y hasta la vejez incluso, ¿no? Que no se pare ese proceso. Hemos podido reconstruir, por decirlo así, toda la vida de estas nuevas neuronas, desde sus células madre, que las generaron hasta que se convierten en neuronas maduras. Eso hasta ahora no se sabía, se conocía su presencia, pero no de dónde procedían. O sea, ellos han podido observar directamente todas esas fases. Entonces hay como poca duda ya, ¿no? Claro, Elena Mecas dice, yo tenía esa idea de que las neuronas no se regeneraban también, claro, tú y todo el mundo, ya te digo. Nosotros, bueno, yo estudié biología y muchos compañeros y todos teníamos en mente pues lo que estás comentando tú igual, ¿no? Y todos lo hemos dicho aquí, los que hemos estado hablando. Y la noticia, precisamente por la novedad, por eso os decía que era una de las noticias más importantes o más interesantes que se habían publicado en mucho tiempo, ¿vale? Según explica la investigadora, estas células madre proceden del hipocampo, la misma zona donde se encontraron las neuronas inmaduras. Es un área que se denomina giro dentado. Para identificarlas se habían utilizado distintos marcadores que podían identificar células madre, pero también astrocitos, un tipo de célula del sistema nervioso, porque no eran específicos. El estudio ha utilizado una metodología especial para visualizar las células madre neurogénicas, es decir, aquellas células madre que son capaces de producir, a partir de ellas se producen las neuronas. Y visualizar una combinación de marcadores que excluyen que éstas puedan ser astrocitos, para que no haya confusiones entre las que generan estos astrocitos o las que son las neurogénicas. Bueno, la nueva técnica ha permitido observar morfológicamente las células dentro del giro dentado y sus deficiencias. Estos defectos en la neurogénesis, según el estudio, no son la causa de enfermedades tan conocidas como el Huntington, el Parkinson, la demencia con cuerpos de Levy y la demencia frontotemporal, sino que pueden ser la consecuencia de estas dolencias. La consecuencia, para que os deis cuenta de la diferencia, de la manera cómo cambia el paradigma. No estamos hablando de la causa, ya, sino de la consecuencia. Hombre, imagino que dice aquí, te pregunta, ¿cómo se procede en una investigación en este sentido tan a ciegas? No hay hoja de ruta, no hay protocolo. Hombre, yo creo que todo esto se intuye un poco, hay investigadores que lo intuyen, gente que está estudiando otro tipo de cosas y se encuentra con alguna cosa que dice, oye, estas células son inmaduras, estas células no tienen el mismo aspecto que las otras células de las otras neuronas que están alrededor. ¿Qué ocurre aquí? Tal, no sé qué, pero esto no puede ser. Esto será por tal, será por lo otro. Oye, vamos a coger y vamos a analizar estos tejidos en distintas fases de edad o vamos a ver si en el mismo tejido podemos encontrar, si decimos que esto puede indicar que no vienen de antes, sino que se están produciendo nuevas, pues oye, si la hipótesis es correcta, pues veremos cómo en el tejido tiene que haber células más jóvenes, menos jóvenes, más adultas, es decir, en distintas fases de maduración. Y al final es lo que te va llevando un poco, imagino, ¿no? Lo que a mí me llevaría, por ejemplo, en el caso de que yo me dedicara a eso y observara esa situación. Entonces, bueno, pues lo que haría sería eso, coger el tejido y empezar a buscar como un loco a base de mirar fotografías, de microfotografía, y venga a mirar, intentando buscar esas neuronas, o como han hecho ellos aquí, pues intentando buscar metodologías con tinciones y determinados protocolos que permitan pues diferenciar un poco esos distintos estados de maduración de las neuronas.
Y al final, pues claro, en el momento en que, como os digo, en el mismo tejido, pues se demuestra la presencia de esos distintos estados de maduración o de edad en esas células, pues no queda más remedio que aceptar que efectivamente se está produciendo un fenómeno de neurogénesis, ¿vale? Que esas neuronas se están produciendo ahora, no sé, no venían de antes, ¿vale? Y se han quedado con esas como jóvenes ahí en el cuerpo del adulto, ¿vale? Buah, me parece muy interesante, la verdad. La verdad que bueno, aquí nos habla un poco de las distintas enfermedades. Sale María Llorens aquí, para la investigadora también, comunicando en el CSIC durante la presentación de los resultados de la investigación este jueves, pero no este jueves de hoy, de la semana pasada sería. Vamos a ver, Llorens Martín considera que las deficiencias en la neurogénesis, problemas a la hora del proceso que genera estas nuevas neuronas adultas en el estado adulto, pueden estar relacionadas con los síntomas cognitivos, con alteración del estado de ánimo o los procesos depresivos que muchas veces ocurren en estos pacientes. La presencia de estos procesos patológicos que se dan en las enfermedades neurodegenerativas dañan el entorno, lo que llamamos el nicho neurogénico, que es otra de las cosas que hemos descubierto. Aquí por descubrir, venga, vamos, ya, otra cosa más. No sé si había escuchado alguna vez el término de nicho neurogénico o nicho. Yo no lo he escuchado en mi vida. Dice que es otra de las cosas que hemos descubierto. El nicho se convierte en un entorno hostil, por decirlo así, para la generación de nuevas neuronas. Sí, está tratando este tema pues como un hábitat, ¿no? Pues, como el nicho ecológico en el que conviven esas neuronas y en el que, pues bueno, si ese nicho se deteriora, como ocurre, por ejemplo, en la flora o en la vegetación o en la fauna, ¿no? El nicho ecológico caracterizado por las distintas variables que afectan a la especie, pues por ejemplo la temperatura, las precipitaciones, el pH, el tipo de suelo, la vegetación. Pues aquí ocurre lo mismo. Si ese nicho, ese lugar en el que conviven o en el que viven, se generan estas nuevas neuronas, se deteriora, pues se pierde esa capacidad que debería de permanecer de por vida. O sea, admitiendo y se sigue diciendo que el proceso de neurogénesis es continuo durante toda la vida. Vemos neurogénesis en los pacientes con todas estas enfermedades y en todas las etapas. Sin embargo, vemos alteraciones en el número, menos proliferación, lo cual nos habla de que estas células están más inactivas. Y si una característica común a todas las enfermedades son las alteraciones en la maduración de las nuevas neuronas. Es decir, que aunque haya más, no maduran correctamente, tienen una forma que llamamos aberrante y lo más probable es que mueran por el camino, pero la microglía, como sistema inmune del cerebro, no es capaz de eliminarlas. Esas células se quedan ahí, defectuosas, ocupando un espacio, no siendo eliminadas y, bueno, como está diciendo, pues estropeando un poco lo que es el nicho neurogénico. Dice Dor, sí, esto ya no lo hemos preguntado, lo hemos estado hablando. La demostración de la neurogénesis adulta, la localización de su origen y los efectos de las enfermedades sobre este proceso revelan nuevas opciones terapéuticas de gran importancia. Nuestro estudio, asegura Llorens Martín, permite abrir una puerta a la posibilidad de recuperar la neurogénesis y atenuar algunos de los efectos colaterales de las enfermedades. Pues, recuperando esta neurogénesis podríamos o bien prevenir la aparición de estos déficits o bien ralentizar su progresivo avance. Y también existe un campo terapéutico para favorecer la neurogénesis. Hay algún estudio en marcha sobre los efectos de determinadas estrategias, principalmente no farmacológicas, en ratones. Bueno, en fin, creo que es suficiente y hemos entendido un poco el concepto de por dónde va esto y la importancia que tiene, tanto a la hora de cambiar el paradigma a nivel de fisiología del sistema nervioso, a nivel de, bueno, de eso, de la fisiología del sistema nervioso principalmente, y luego aparte a nivel de los tipos de tratamiento y que se pueden llevar a cabo en el caso de enfermedades neurodegenerativas y todo esto. Está muy interesante esta noticia y vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Porque aquí tengo un batiburrillo de noticias mezcladas de un montón de temas diferentes que nos vea. Aquí tenemos algo. Hablamos mucho normalmente también en este canal sobre temas de fósiles. Y bueno, normalmente aquí en este artículo, tengo el artículo y digamos de periodístico, pero tengo también la publicación en la que se realiza esto, ¿no? Donde se realiza la original, ¿no? Del 20 de octubre. Fuente, el Departamento de Organismíca y Biología Evolutiva de la Universidad de Harvard, donde dice prácticamente que los investigadores pues describen por primera vez un cangrejo, ¿no? El primer cangrejo, un dinosaurio de First Craft, ¿no? Que es First Craft.
Sí, un cangrejo, me estoy liando. Un cangrejo de la era de los dinosaurios. Y además es que está intacto, que es lo interesante de esto, porque es la primera vez que se consigue un fósil perfectamente intacto, además de, digamos, acuático, ¿vale? Acuático, marino. Dice, la sorpresa ha sido mayúscula entre los científicos. El hallazgo, dice, en un árbol de un fósil de cangrejo de la era de los dinosaurios, perfectamente conservado en ámbar. ¿Mm? Ha venido a desafiar las ideas preconcebidas sobre el origen de estos animales. En el registro fósil, los cangrejos no marinos evolucionaron hace 50 millones de años, pero este animal tiene el doble de edad. Además posee branquias, lo que implica que era acuático o semiacuático. Entonces, ¿qué hacía en un árbol? Los investigadores tratan de resolver el misterio. No ha caído una. No ha caído una que es grande. Los fósiles atrapados en ámbar brindan una instantánea única de la anatomía, biología y ecología de organismos extintos. Los fósiles más comunes hallados en ámbar, formada a partir de la resina que emana de la corteza de los árboles, son animales terrestres, principalmente insectos. En raras ocasiones, los científicos descubren en ámbar un organismo acuático, que ahí es donde está principalmente lo novedoso y sobre todo en este estado de conservación. En un estudio publicado el 20 de octubre en Science Advances, un equipo internacional de investigadores describe el primer cangrejo de la era de los dinosaurios del Cretácico, ¿vale? A finales del Cretácico, como ya hemos recordado muchas veces, se produce el final de la era de los dinosaurios, porque justo en ese periodo, a finales de ese periodo, se produce la extinción del grupo, ¿vale? Este primer cangrejo está conservado en ámbar. Con la ayuda de un escáner crearon una reconstrucción tridimensional completa del animal y permite ver el cuerpo entero, incluidos los tejidos blandos, las antenas y las piezas bucales revestidas con pelos finos. Lo han bautizado como Cretapsara adagnata, o sea, ¿no? Cretapsara azanata, que significa el espíritu inmortal del Cretácico de las nubes y las aguas. Bueno, no me digáis que el nombre desde luego no tiene. Muy buenas, Lisandra Belargus, ¿cómo te encuentras? Me alegro de verte por aquí también. Estamos hablando de este cangrejo que han encontrado, este cangrejo del Cretácico, que lo han encontrado en ámbar, con la novedad que conlleva el encontrar, pues bueno, animales acuáticos, porque en ámbar precisamente, que normalmente suelen aparecer insectos y otro tipo de animales más bien terrestres, ¿vale? Insectos. Bueno, y se lo han bautizado como Cretapsara adanata, que significa el espíritu inmortal de Cretácico, por la era en la que vivió el cangrejo, y Apsara como el espíritu de las nubes y las aguas en la mitología del sur y sudeste asiático. El nombre de la especie se basa en adanatos o azanatos, que significa inmortal, en referencia a su preservación realista como si estuviera congelado en el tiempo. Y es que ya os digo que el estado de conservación es espectacular. El cangrejo fósil más completo jamás descubierto. La novedad precisamente de esta noticia se encuentra ahí, en que evidentemente anda que no aparecen insectos y anda que no aparecen animales en ámbar en publicaciones científicas y en revistas y en periódicos, pero es que en este caso no había otro igual. Es el cangrejo de aspecto moderno más antiguo, con casi 100 millones de años, y el cangrejo fósil más completo jamás descubierto. Rivaliza en integridad con la misteriosa Caliquimera perplexa, un pariente muy lejano apodado por los científicos como el ornitorrinco del mundo del cangrejo. La impresionante conservación de Calimiquera incluyó también tejidos blandos y partes delicadas que rara vez se fosilizan. Tanto Cretapsara como Calimiquera son nuevas ramas en el árbol de la vida del cangrejo, que vivió durante la que los científicos denominan la revolución del cangrejo cretácico. Un periodo en el que los cangrejos se diversificaron en todo el mundo y se originaron los primeros grupos modernos, mientras muchos otros desaparecieron. Oye, es curioso cómo, principalmente hablando de esto, y ya no de cangrejos, es curioso cómo en determinados momentos siempre es como el momento perfecto para determinados grupos, ¿no? O sea, es como el por qué, ¿no? O sea, es curioso el preguntarse por qué en un determinado momento estamos en la época o en la era de explosión de los cangrejos, o en la de las libélulas, o en la de los pterosaurios, o en la de los, yo qué sé, en lo que sea, los mamíferos, por ejemplo, ¿no? Hay determinados momentos. Y de hecho tengo ya también aquí una noticia que habla de cómo hace un determinado número de millones de años, pues las serpientes, por ejemplo, pues tuvieron un momento muy bueno para medrar, diversificarse, en lo que conocemos normalmente como radiación evolutiva, que es como ese momento en el que un determinado grupo empiezan a generar un montón de especies distintas, ¿no? Muchas especies distintas, en un proceso que se llama de radiación. Pues aquí, precisamente en esta época que está hablando, se refiere a eso en concreto, ¿no? Esa revolución del cangrejo cretácico, ese momento
en el que los cangrejos se diversifican, es decir, empiezan a aparecer muchísimas especies por todo el mundo. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Los cangrejos se encuentran en todo el mundo, son lo que se llama cosmopolitas, ¿vale? Desde las profundidades de los océanos hasta los arrecifes de coral. Yo no sé si habéis visto imágenes de cangrejos, estos cangrejos blancos que se observa principalmente en el fondo de los océanos, en las zonas abisales, junto con estas chimeneas. No sé si lo habéis visto alguna vez. A mí es que me hace mucha gracia esto de los cangrejos, fondos abisales, estas chimeneas negras, y también que se observan muchas veces. Estos cangrejos son rarísimos, ¿vale? Hay un montón de vídeos también donde se puede mirar por internet, ¿no? Podéis ver por internet, por YouTube, y se ven todos estos cangrejos en las zonas abisales y están muy chulos, ¿vale? Está muy chulo. Es decir, podemos encontrarlo tanto en las zonas de estos fondos oceánicos, hasta incluso pues, los hay terrestres, ¿no? También en los arrecifes de coral, hay una diversidad enorme en los arrecifes de coral en general, sabéis que son muy, muy ricos precisamente en diversidad específica, las playas, los ríos, las cuevas e incluso en los árboles. Es curioso lo del tema de las cuevas, ¿no? Principalmente las cuevas por la oscuridad, por las condiciones tan especiales que tienen estas cuevas y los fondos marinos, estos abisales, tanto por la oscuridad como por la bajísima temperatura, ¿eh? Y también por la enorme presión a la que se ven sometidos ahí en ese fondo. También en los árboles. Bueno, están entre los pocos grupos de animales que han conquistado la Tierra y el agua dulce varias veces, al menos 12 desde la época de los dinosaurios. El registro fósil de cangrejos se remonta al Jurásico temprano, hace más de 200 millones de años, pero los fósiles de las variedades no marinas son escasos y se limitan en gran medida a trozos y pedazos de caparazón. Fijaros, claro, los marinos, hay un montón de fósiles marinos, un montón de fósiles de estratos marinos que, claro, los animales quedaban retenidos ahí y siempre pues, son más sencillos de encontrar y de descubrir, ¿no? Pero cuando son acuáticos pero no son marinos ya es más difícil. Se limitan en gran medida en este caso a trozos y pedazos. En este caso estaría el individuo completo. El ejemplar que se encuentra en el museo ya de Yunnan, en China, es espectacular y único en su clase. Es absolutamente completo y no le falta ni un solo pelo en el cuerpo, lo cual es notable. Imaginaros la cantidad de imágenes 3D que la habrán sacado mediante escáner, habrán digitalizado al ejemplar completamente, habrán hecho modelos para estudiarlo anatómicamente al detalle, al milímetro, ¿vale? ¿Es un animal acuático o semiacuático? Aquí tenéis también algunas imágenes, ¿vale? Mientras vamos leyendo esto. Las microtomografías, computerizadas del fósil, la microtomografía computerizada se usa muchísimo en el estudio de fósiles, ¿vale? Y permite pues, tomar muestras de imágenes del animal en distintas secciones, en distintas partes, sin tener que destrozarlo ni causarle daño alguno. Porque antes, en muchos otros estudios, pues cuando se intentaba mirar un fósil y querían analizar, por ejemplo, los dientes, ¿no? Cuando muchas veces se ha cogido algún diente de dinosaurio o alguna cosa y se ha intentado hacer algún estudio de cómo era pues la estructura interna del diente o porque querían, yo qué sé, estudiarlo de cualquier manera, al final conllevaba coger el diente y tenías que romperlo, había que cortarlo con un microtomo, como se denominara, que no me acuerdo bien, y cortarlo digamos, en láminas para luego hacer un estudio a través del microscopio. Pero ya este tipo de técnicas permiten hacer análisis de este estilo, tomar imagen y todo, pero no son destructivas. No son técnicas invasivas ni destructivas y no dañar evidentemente un fósil como este que es el único que hay ahora mismo y que está absolutamente intacto. Muy bien, aquí dice, bueno, pues que estas técnicas de tomografía computerizada pues han permitido reconstruir tridimensionalmente al animal de forma completa. Habrán hecho modelos, como digo, por ordenador, pues ya verás. Y permitió a los investigadores ver el cuerpo completo. Sorprendentemente descubrieron que tenía branquias bien desarrolladas, así que eso evidentemente está claro que es un animal o bien acuático o bien, como mucho, semiacuático. La presencia de branquias es siempre relativa a un animal como mínimo semiacuático. Cuanto más estudiábamos el fósil, más nos dábamos cuenta de que este animal era muy especial en muchos sentidos. Tiene un aspecto notablemente moderno, se parece a algunos cangrejos de la costa actuales, diferentes a la mayoría de los existentes durante la era del Cretácico Medio. O sea, no solamente eso, sino que encima tiene esa particularidad. Los animales acuáticos muy rara vez se conservan en resines de árboles. Es que es lo raro, ¿no? Que se vuelven ámbar. Los cangrejos hallados anteriormente en ámbar son pocos y todos pertenecen a un grupo vivo de cangrejos terrestres de tierras tropicales conocidos como los sesármidos del Mioceno, es decir, hace solamente 15 millones de años. Estamos hablando, para que os dais cuenta de la diferencia, estamos hablando de un cangrejo que no tiene 15 millones de años, sino 100 millones de años, ¿vale?
y que normalmente, pues como decíamos también, solía albergar normalmente este tipo de ámbar a especies terrestres, generalmente insectos, ¿vale? Las branquias evolucionan para incluir tejido similar al pulmonar, para respirar tanto dentro como fuera del agua en las especies que conquistan la tierra firme, ¿vale? Sin embargo, Cretapsara no tiene tejido pulmonar, solo tiene branquias bien desarrolladas, lo que indica que el animal no vivía completamente en la tierra. Os comentó lo mismo, fijaros cómo la técnica permite estudiar al animal y ver cómo tiene esas branquias externas, pero sin embargo no cuenta con pulmones, ¿vale? Estábamos tratando con un animal que probablemente no sea marino, pero tampoco completamente terrestre. Señaló Luque, ocurre que en el registro fósil los cangrejos no marinos evolucionaron hace 50 millones de años, pero este animal tiene el doble de edad. ¿Era Cretapsara un trepador de árboles? Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué hace un cangrejo acuático o semiacuático pegado a la resina de un árbol? Que es como, como la noticia, ¿no? Diciendo, pero bueno, ¿esto cómo es posible? Y se preguntan si es que trepaba a los árboles. También fijaros cómo ha introducido también el artículo diciendo que hay cangrejos en todos sitios, que tienen una distribución cosmopolita y que lo hay desde los fondos del océano hasta cualquier otro sitio, ¿no? Como para hacerse luego posteriormente esta pregunta, sabiendo que hay cangrejos en todos sitios y en todo tipo de hábitats. Oye, ¿será un trepador de árboles? Cretapsara ha venido a cerrar una brecha en el registro fósil y a confirmar que los cangrejos en realidad invadieron la tierra y el agua durante la era de los dinosaurios, no durante la era de los mamíferos. O sea, también una cosa interesante es que los cangrejos ya estaban durante la era de los dinosaurios, ¿vale? Ya habían conquistado, ¿vale? Y ya habían invadido la Tierra en la época de los dinosaurios, cosa que yo me quedo un poco sorprendido porque también entendido que era en la era de los mamíferos. Aquí fijaros, conforme van saliendo las noticias, hasta la gente que nos dedicamos un poco a mirar ciertas cosas nos quedamos un poco sorprendidos, porque por eso digo la importancia que tiene este tipo de noticias, ¿vale? Los investigadores plantean la hipótesis de que Cretapsara era un cangrejo juvenil de una especie de agua dulce o anfibia, o quizá un cangrejo juvenil semiterrestre, pues que migra a la Tierra desde el agua, como ocurre con los cangrejos rojos de la isla de Navidad, donde las madres que viven en la Tierra liberan en el océano a sus crías que luego salen del agua y regresan otra vez de nuevo a tierra firme, ¿vale? Fijaros como el tema del cangrejo juvenil pues va a venir un poco referido también a la presencia de esas branquias también, ¿vale? Muy bien. O sea, perdón, a lo de el cangrejo juvenil de agua dulce. Es increíble. ¿No? Además, los científicos plantean la hipótesis de que Cretapsara pudo haber sido un trepador de árboles. Estos cangrejos del Mioceno tienen un aspecto moderno y como sus parientes actuales tal vez vivían en árboles en pequeños estanques de agua. Mira el fósil que tiene este. Este estudio está haciendo retroceder en el tiempo el momento de origen de muchos de estos grupos. Cada fósil que descubrimos desafía nuestras ideas preconcebidas sobre el tiempo totalmente y el lugar del origen de los organismos. Esto es una verdad como un templo. Cada vez que se van viendo fósiles nuevos y cada vez que se descubren cosas nuevas, volvemos para atrás y tenemos que replantearnos un montón de cosas. Un montón de cosas que teníamos ya establecidas, como que pensábamos que ya lo teníamos más o menos conocido, pues nos llevamos la sorpresa y no. El estudio es parte de un proyecto financiado por la National Science Foundation con Luque Javier Ortega Hernández y Joanna Wolf, ambos de la Universidad de Harvard y profesora de Brigham. Bueno, como digo, una noticia interesante para los que os interese la zoología y os interese la paleontología. Noticia fresquita del 23 de octubre, vamos, de hace nada. El artículo de donde viene la publicación, digamos, la publicación científica original, la podéis encontrar fácilmente y la podéis leer, creo que completa, ¿vale? Porque, bueno, no sé si no completa, no. Completa no tiene acceso gratuito porque aquí lo que viene es un resumen de la publicación. Y en el sumario, en el abstract resumen, pues hablan de cómo se describe el primer cangrejo de la era de los dinosaurios, de la era Cretácica, preservado en ámbar, directamente utilizando pues micro computerizada, tomografía computerizada para examinar y describir a la especie tal. El más viejo, el más antiguo cangrejo de aspecto moderno, aproximadamente 100 millones de años. Y más completo fósil de cangrejo jamás descubierto. Menudo resumen de artículos. Si este artículo fuera mío y yo pudiera escribir directamente un Astra o un Summary como ese, pues sería bastante alucinante. Vamos, es que va a tiro hecho, vamos, a lo importante. ¿Vale? ¿Qué tenemos más por aquí? Hablando de dinosaurios. Hayan huevos. Hayan nidos de dinosaurios en Huesca con huevos perfectamente
conservados. Otra noticia del día 20, también relacionada con paleontología. Decenas de huevos de dinosaurios, saurópodos, titanosaurios han sido hallados en Huesca. Estos cuadrúpedos de largas colas y cuellos podían alcanzar los 20 metros de largo. Ahora después ponemos unas imágenes, ¿vale? A ver si podemos verlo. Los huevos de unos 15 centímetros de diámetro presentan un estado de conservación óptimo. De nuevo, encontramos fósiles, esta vez de huevos, que están perfectamente conservados. Decenas de huevos fósiles de dinosaurio en perfecto estado de conservación han sido encontrados en las excavaciones del yacimiento de Loarre en Huesca. El análisis preliminar apunta que los nidos pertenecían a saurópodos titanosaurios. ¿Quiénes son estos? Vamos a ver. ¿Quiénes son estos? ¿Esto qué es? No. Aquí me está llevando una noticia. Yo lo que quiero es ver quién son los saurópodos, titanosaurios, para ver alguna imagen. Bueno, son los titanosaurios. Un clado de dinosaurios saurópodos macronarios, venga, otra palabra nueva, que vivieron a lo largo del Cretácico, en lo que hoy es Asia, América, Europa, África y Australia. ¿Vale? Titanosaurios. Muy bien. Aquí podéis ver unas cuantas imágenes, un poquito, para que veamos de qué estamos hablando, ¿vale? Pues de esto es de lo que han encontrado estos huevos. Un equipo internacional de paleontólogos y preparadores liderado por el grupo de Aragosaurus IUCA de la Universidad de Zaragoza en colaboración con la Nova de Lisboa han extraído 2 nidos y han descubierto una treintena de huevos que se suman a lo más de 60 identificados hasta la fecha en Loarre. Huevos conservados en perfecto estado. Los huevos son esféricos y tienen unos 15 centímetros de diámetro. Presentan un estado de conservación óptimo y se encuentran agrupados, sugiriendo la existencia de varios nidos. Ahí ya tenemos un dato interesante, ¿eh? Cómo se ponían estos nidos juntos y cómo las distintas parejas ponían los nidos juntos como en una especie de colonia. Un análisis preliminar apunta que pertenecen a dinosaurios saurópodos titanosaurios, informa el grupo de Aragosaurus en un comunicado. La actuación paleontológica, dirigida por Miguel Moreno Azanza. Yo sé que leer los nombres todo esto es un poco rollo, pero es que me da un poco de apuro pues no nombrar a las personas responsables. Pues ha contado con la participación de 25 paleontólogos y estudiantes de instituciones españolas, portuguesas y alemanas con un total de 7 nacionalidades diferentes, atestiguando la gran relevancia y proyección de este proyecto científico. La excavación está financiada por la Fundação para la Ciencia y la Tecnología de Portugal y Ministerio de Ciencia e Innovación de España a través de proyectos de investigación. Ahí tenéis a la gente. Madre mía, ese es el grupo Aragosaurus IUCA de la Universidad de Zaragoza, pues ahí en la excavación. Al menos 12 huevos en un bloque de roca. El principal objetivo de la campaña era la extracción de un gran nido que contiene al menos 12 huevos y que se encontraba integrado en un bloque de roca de más de 2 toneladas de peso. El fósil había sido protegido con celulosa y escayola durante la campaña del 2020 y se reforzó con una estructura metálica y una cubierta de poliuretano para su protección durante la extracción. Fija la cantidad de medidas de seguridad que se toman para que eso no se pierda, para que se pueda investigar y que no se pierdan. Momorinonita dice, qué chulos los nuevos hallazgos, eran pequeñitos. La verdad que las noticias que estamos viendo de paleontología, las dos han sido un absoluto pelotazo, literal. En total, 5 personas han dedicado 8 horas al día durante 50 días para excavar el nido, que fue finalmente extraído con ayuda de una máquina excavadora. Es poco habitual que se extraigan bloques de estas dimensiones en una actuación paleontológica, pero a pesar de las dificultades técnicas, la operación fue un éxito. Aquí podéis ver el tamaño tan grande de lo que están aquí protegiendo, donde se encuentra el nido pues con los huevos y sobre todo lo que me sorprende mucho porque yo tampoco estoy muy acostumbrado al tema de las excavaciones paleontológicas, evidentemente, no es mi tema principal y me sorprende mucho pues cómo se realizan todas estas actuaciones, cómo se protege esto de esta manera. Este gran bloque, así como otros 10 de menor tamaño extraídos este año, han sido transportados a un almacén provisional en la localidad de Loarre a la espera de la culminación de las obras de acondicionamiento del futuro laboratorio museo. Muy bien. Recientemente el proyecto de huevos de dinosaurio de Loarre ha dado un gran paso adelante, ya que la Universidad de Zaragoza ha conseguido financiación, me alegro, para este proyecto durante los próximos 3 años. Estupendo. En la última convocatoria ministerial de proyectos de I+D orientada a los retos de la sociedad. Bueno, mira, anda, financiación. Qué raro, ¿no? Y bueno, aquí enlaza también con algunas otras noticias también de 200 huevos fosilizados de pterosaurio. Madre mía, yo el tema de pterosaurios sí lo sigo un poco más. Pasa que esta noticia sí la recuerdo yo, que ya es de hace un montón de años, fijaros, madre mía, del 2017, ¿vale?
Pero bueno, ha habido hallazgos, ya os digo, no solamente de huesos, que es lo más característico, existe la posibilidad de encontrar rastros también fosilizados o existe la posibilidad de encontrar estos huevos. Dice Morenita, en Asturias los rescates son alucinantes en los acantilados. En Granada sacaron también restos de un rinoceronte con un helicóptero. Madre mía, qué barbaridad. Muy bien. ¿Quién anda por ahí? ¿Alguna cosilla que queráis comentar? ¿Ponemos música? ¿Qué hacemos? Ay, que se me va, que tocaba aquí donde no era. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos alguna cosilla aquí de YouTube, alguna historia o seguimos con las noticias? Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? La última noticia que yo tenía relacionada con el tema de un poco, ¿no? Que el tema toca un poco de la historia evolutiva de los determinados grupos animales y todo esto. También esto me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Publicado en National Geographic. Las serpientes vivieron un boom ecológico hace 66 millones de años. Fijaros que nos cambiamos de los cangrejos y ahora nos vamos a las serpientes. La desaparición de los dinosaurios provocó una gran diversificación. También hablábamos antes de qué es lo que provocaba en cada grupo pues ese boom, ¿no? Ese boom o esa diversidad tan grande a partir de un determinado punto. El por qué los mamíferos, por ejemplo, pues conquistaron el medio terrestre una vez que desaparecieron los dinosaurios. Y aquí en este caso estamos hablando de algo similar, ¿no? De cómo la desaparición de los dinosaurios también provocó una gran diversificación, provocó o permitió, ¿vale? Provocó o permitió, lo veo más correcto, una gran diversificación de mamíferos y aves tras el evento de extinción masiva, pero no fueron los únicos. Las serpientes también vivieron una explosión evolutiva que les hizo pasar de simples insectívoras a las casi 4.000 especies de dieta variada que existen en la actualidad. Bueno, si aquí hay gente que no está muy habituada a este tipo de temas y no ha reparado nunca, pues a lo mejor, pues yo qué sé que os digo, en pensar un poco, pues qué es lo que provocó cuando surgieron los mamíferos, bueno, no cuando surgieron, sino cuando se produjo esa explosión de diversificación de especies de mamíferos y de aves y todo esto, o en este caso, por ejemplo, las serpientes, pues fijaros cómo hay un montón de estudios y un montón de publicaciones referidas a este tema, ¿vale? Referidas a este tema. Hace 66 millones de años, la extinción del 75% de las especies, incluidos todos los dinosaurios no avianos, marcó el inicio de una era, el Cenozoico, en la que sobre todo mamíferos y aves encontraron un sinfín de nichos ecológicos vacíos para sobrevivir. Sin embargo, hubo otros supervivientes que también llegaron con éxito hasta nuestros días. Os sitúo de nuevo, y mira que hablamos veces de esto, os sitúo para los que no estáis habituados a esto. Hace 65 millones de años se produce el final del Cretácico, o lo que es conocido como el Mesozoico, formado por el Cretácico, el Jurásico y el Triásico. Justo en el fin del Cretácico comenzaría este nuevo periodo cenozoico que viene aquí y justo en ese momento se produce la extinción de los dinosaurios, de los pterosaurios y de otro montón de especies. Prácticamente el 75% de las especies, de donde se incluyen a los famosos dinosaurios, que es lo que todos tenemos un poco más en mente. Muy bien. Sin embargo, hubo otros supervivientes, además de estos, además de los mamíferos, que a partir de esa fecha medraron y generaron, o sea, empezaron a diversificarse y a se empezó a generar una reacción evolutiva importante en el número de especies, y también las aves. También hubo otros supervivientes que fueron las serpientes. Un nuevo estudio publicado en la revista de PLOS Biologist revela que las serpientes más esquivas y raras en el registro fósil, a una escala filogenética tan amplia, también se diversificaron rápidamente tras la extinción masiva de esa época de los dinosaurios, hasta el punto de alcanzar las casi 4.000 especies en la actualidad. Digamos que a partir de ese momento, justo cuando se produjo la extinción de los dinosaurios, es cuando empezaron a aparecer más y más especies del grupo de las serpientes. Las serpientes evolucionaron para especializarse en lombrices de tierra, peces, ranas, babosas. Para especializarse se referirá a comer, vamos. Babosas, anguilas con forma de serpiente, esto que lo que, incluso en otras serpientes, a mí Michael Grundel. Madre mía, se refiere a la alimentación. Estos reptiles explotaron en todos los aspectos de su diversidad, comenta Michael Grundle, el primer autor del trabajo e investigador en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de California en Los Ángeles. Evolucionaron para especializarse
en lombrices de tierra, peces, babosas, etcétera. Como parte de ese proceso, estos animales desarrollaron toda una serie de comportamientos y de morfologías, claro, para adaptarse, no para adaptarse, la palabra para en evolución, no, más bien adaptándose o lo que provocó esa adaptación. El veneno y la constricción que permiten a las serpientes pues, someter a las presas mucho más grandes que ellas, por ejemplo, son dos típicos casos de esto, recalca el biólogo. En busca de nuevas oportunidades ecológicas, el científico, coautor de la Universidad de Michigan, se centró en la dieta de los reptiles para entender su evolución. Ambos cotejaron los datos publicados en la alimentación de 882 especies de serpientes vivas. Gracias a la utilización de sofisticados modelos matemáticos, lograron reconstruir esa diversificación alimentaria. Los resultados muestran así que el ancestro común más reciente de las serpientes modernas era insectívoro. Sin embargo, tras la desaparición de los dinosaurios, la dieta de estos animales se amplió rápidamente para incluir aves, peces, pequeños mamíferos, es decir, grupos de vertebrados que también, efectivamente, me he imaginado, estaban floreciendo en aquel momento, como consecuencia de la desaparición de ese principal grupo de reptiles gigantes. Nuestro trabajo demuestra cómo las oportunidades ecológicas pueden moldear la suerte evolutiva. En este caso, la oportunidad de la serpiente fue encontrar muchos nichos ecológicos vacantes que había que llenar. Y esa fue esa oportunidad la que parece haber desencadenado la explosión evolutiva. A veces esas oportunidades son generadas por extinciones, como la que acabó con los dinosaurios. Fijaros cómo un proceso catastrófico como este lo que genera al final es una oportunidad para otro grupo, para otros muchos grupos de animales, y lo que para uno fue una absoluta catástrofe, para otros pues se convierte en todo lo contrario, en una oportunidad. Muy similar a lo que ocurre, como decíamos también en otras charlas, con las crisis económicas y con otros tipos de crisis, ¿no? Que en muchos casos para unos pues eso, pues son una desgracia, y para otros, sin embargo, pues son una oportunidad tremenda pues para enriquecerse, pues para hacer negocio y para muchas cosas, ¿no? Pues aquí ocurre un poco igual, ¿no? Mientras que algunas especies pues se vieron totalmente afectadas por este tipo de catástrofes y de cosas, pues otras, sin embargo, vieron el momento bueno para medrar y para ir creciendo y creciendo y formando cada vez más especies y ocupando más nichos ecológicos distintos, ya os digo, reptiles, anfibios, mamíferos. A veces esas oportunidades son generadas, no, esto lo hemos dicho ya. De hecho, después del acontecimiento que acabó con la mayoría de las especies, la diversificación de las serpientes se ralentizó, pero algunos linajes siguieron experimentando nuevos booms de evolución y adaptación. Para detallar el cambio de alimentación de las serpientes, los científicos utilizaron información ecológica procedente del análisis del contenido estomacal de especímenes conservados en museos. Hasta ahora era casi imposible usar directamente este tipo de datos en análisis evolutivos. Esto nos permite captar mucha más variación y complejidad en las dietas de las serpientes y así comprender mejor cómo han cambiado. Aunque nuestro muestreo incluye todas las principales familias de serpientes, cubren menos de una cuarta parte de las especies descritas y un número considerable de estas está representado por un puñado de observaciones. Bueno, la realidad es que muchas siguen siendo poco conocidas. Bueno, ya digo, una noticia también un poco muy interesante y también relacionada con todo lo que hemos venido hablando estos días de distintos grupos, ¿vale? Al final, si os fijáis, se repite todo mucho, ¿eh? Se repiten muchas noticias del mismo tema, aunque en distintos grupos. La titanoboa, dice Momorinita, la titanoboa, aunque la titanoboa es algo más moderna, 60 millones de años. Titanoboa, ¿qué es la titanoboa? Vamos a ver. Titanoboa. Vaya nombres, titanoboa, madre mía, aquí lo tenéis. Buah, aquí hay alguna representación. Aquí podéis ver la serpiente de tus pesadillas existió, la titanoboa. Madre mía, esto imagino que será una réplica en tamaño real. Madre mía, el cráneo, madre mía, la mandíbula, todas estas costillas, menudo tamaño tiene. Tremendo la titanoboa. Titanoboa cerrejonensis, por hablar de serpientes del año de la pera. Vamos a ver, del Paleoceno, aquí, en rango temporal, hace 60 millones de años, ¿vale? Entre 60 millones de años y 58 millones de años. Titanoboa cerrejonensis es una especie extinta de serpiente de la familia de los boidos, extinta, que vivió en el Paleoceno en Sudamérica hace entre 60 y 58 millones de años. Es la serpiente más grande encontrada hasta la actualidad y supera a la anterior poseedora del título, que era Gigantophis. Titanoboa vivió entre hace 60 y 58 millones de años. Fijaros que es una boa
Es un boido. Es un boido que es posterior a la desaparición de los dinosaurios, ¿vale? Posterior a la desaparición de los dinosaurios. Vamos a ver, vivió me sitúa la actual Colombia. Se le ha dado el nombre de Titanoboa cerrejonensis por su tamaño y por la mina de carbón del Cerrejón, una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo en el departamento de la Guajira, en Colombia, y situada en la formación geológica homónima. A través de un estudio comparado de sus vértebras, se estima que la serpiente medía 13 metros de longitud y tenía un peso aproximado de 1.135 kilos. O sea, pero la pesadilla de verdad de más de uno. 1.135 kilos. Otros hallazgos sugieren un tamaño algo mayor, de hasta 15 metros. El Cerrejón también fueron hallados esqueletos de tortugas gigantes y de cocodrilos. Tremendo. Importancia del hallazgo para estudios sobre el clima. El tamaño del reptil es muy importante, ya que la dimensión de las serpientes como animales de sangre fría depende de la temperatura de su hábitat. Por su tamaño, Titanoboa necesitó una temperatura media anual de entre 30 y 34 grados para sobrevivir. 6 grados más de la temperatura media actual en la ciudad de Cartagena, que es de 28 grados. Estos datos pondrían en entredicho la idea de que la vegetación tropical podría desaparecer a temperaturas más elevadas. Fijaros las implicaciones tan importantes y tan interesantes que tienen este tipo de temas, ¿vale? No solamente a nivel de encontrar la especie de reptil, de boido más grande o de serpiente, en concreto más grande que se había descubierto hasta el momento, sino por las implicaciones que tiene incluso con el intentar entender un poco el metabolismo, la fisiología, el cómo era el clima en ese momento, cómo podría ser el clima para sostener o para que una especie como esta pudiera sobrevivir, teniendo en cuenta que es un animal de sangre fría. Sin embargo, otros investigadores consideran errónea la estimación anterior, como no, siempre tiene que haber una contraparte, ¿no? Cuando ya estaban todos tranquilos. Por ejemplo, un estudio del 2009 publicado en la revista Nature, que ya es antiguo el artículo, aplicó el modelo matemático usado en el estudio de G. et al. Para lagartos extintos, prediciendo que los lagartos que actualmente viven en las áreas tropicales deberían ser capaces de alcanzar los 10 metros de largo, el cual obviamente no es el caso. Bueno, muy interesante. No conocía tampoco el caso este en concreto, así que está también muy interesante. Ese yacimiento es muy interesante, dice también Momorinonita. Muy bien. ¿Qué más noticias tenemos? ¿Qué más noticias tenemos que sean distintas? Con respecto a seguir un poco con temas de zoología, ¿no? Vamos que nos vamos. ¿Cuántas especies se describen al día, a la semana, en el mundo, al mes, en distintas partes del mundo, principalmente en zonas tropicales, donde la biodiversidad sabéis que es más alta, consecuencia de muchísimos factores? Y bueno, pues nos podemos hacer eco de algunas de las noticias de especies, sobre todo porque no estamos hablando de especies de invertebrados, quizás, ¿no? O especies de organismos, digamos, menos visibles o más microscópicos, sino que estamos hablando de vertebrados y nada menos que pues, un lagarto, pues que acaba de ser descrito no solamente a nivel de lo que sería la especie, sino incluso de un nuevo género, ¿vale? Un nuevo género que por tanto sería lo que conocemos como monotípico, ¿vale? Estaría formado por una única especie, con este lagarto. Un equipo internacional de científicos con participación española ha descrito una nueva especie y género de reptil, al combinar información genética y morfológica extraída a partir de un único ejemplar. Ejemplar de madría, qué nombre. A ver si alguien lo entiende esto. Aquí tenéis el nombre. ¿Cómo le llamo yo a esto? Catafractosaurus ungerhalmintoni. O ungerhalmintoni. Vamos, el nombre el género de los más complejos que he visto, ¿eh? Y mira que veo nombre, ¿eh? Catafractosaurus. Madre mía. Bueno, este es el ejemplar a partir del que se ha descrito. El ejemplar a partir del que se ha descrito la nueva especie y nuevo género. Un grupo de científicos del que forma parte Ignacio de la Riva, investigador del Museo Natural de Ciencias Naturales, del que hablábamos también el otro día, que estaban celebrando el aniversario del museo, ha descrito un nuevo género de lagarto de la familia de los gymnoftálmidos o gymnoftálmidos. Vamos a llamarle K. Ungerhalmintoni. K, para evitar el tener que decir el nombre del género porque no veas. El hallazgo publicado en la revista de Zootaxa, vale, mira, revista de Zootaxa. Una cosa que he estado pensando también y he estado viendo estos días
es que creo que sería también interesante que habláramos un poco de las publicaciones científicas que son típicas o características en los temas de zoología. Una de ellas es la revista Zootaxa, pero también podemos ver, por ejemplo, la revista en España también, la revista española de Graelsia, ¿vale? La revista de Graelsia es también una revista muy interesante, coge el nombre concretamente de un género de mariposas, que es con la especie, por ejemplo, de la Graelsia isabelae, que es una, no sé si la habéis visto alguna vez. Esto es off topic total del tema de la noticia, ¿eh? Graelsia, perdón, isabelae. Aquí podéis ver la maravilla de mariposa, que es la Graelsia, ¿vale? Esta la tenemos aquí en España, ¿vale? Graelsia isabelae. Una mariposa preciosa. Pues precisamente la revista de Graelsia, esta revista de zoología, coge el nombre de esta mariposa, ¿vale? De aquí viene la denominación. Yo la conseguí ver ahí en Cazorla, la conseguí ver hace tiempo en Vadillo Castril. Bueno, pues ya os digo que estaría interesante también que habláramos un poco de las distintas revistas de zoología que tenemos aquí en España. Esta revista, pues, para zoología, para biogeografía, está muy interesante, ¿vale? Bueno, pues eso. El hallazgo se publicó en la revista de Zootaxa, otra de estas revistas, y se ha producido gracias a la combinación de información genética y morfológica. Pues Ginophtalmidae es una familia muy diversa de lagartos neotropicales, ¿vale? De neotropicales, cuya riqueza de especies es aún desconocida. En la actualidad incluye 267 especies pertenecientes a 52 géneros, menuda familia diversa. Pero gracias al muestreo y estudio morfológico de estas, combinado con el análisis de datos moleculares, se están descubriendo cada vez más miembros del grupo. En nuestro caso hicimos un análisis filogenético estudiando la morfología de un único espécimen hallado en la selva amazónica de la serranía de Cuá. Puntualiza el investigador. Un lagarto de apariencia similar al cocodrilo. La especie perteneciente a la subfamilia de los Cercosaurinae forma parte de un grupo de lagartos con adaptaciones para la vida acuática o semiacuática, lo que hace que tengan características superficialmente similares a las de los cocodrilos, con las escamas y las placas de la piel que recuerdan a las de estos animales. Sin embargo, esta especie posee también rasgos únicos, como la presencia de escamas dorsales con distinto tamaño y disposición, escamas cefálicas grandes y simétricas, la cola comprimida y garras en todos los dedos. El hecho de que solo hayamos podido observar un ejemplar de la especie en una única localidad es indicativo de la rareza o del sigiloso modo de vida de estos animales, lo que nos impide por el momento tener en cuenta la variación morfológica entre los individuos. Claro. Por ello y por carecer de datos sobre su ecología, el estado poblacional y sus amenazas, hemos clasificado a la especie como datos insuficientes, ¿vale? La clasificación dentro de la clasificación de categoría de amenaza, como conoceréis, de la Unidad Internacional para la Conservación de la Naturaleza o de la UICN. Hay que seguir investigando para develar la biología de este misterioso animal y la diversidad que esconde. Esto está muy, muy curioso, ¿no? Realmente estamos hablando de una especie de la que seguramente, pues, si buscamos en YouTube, hoy en YouTube, en el Google, pues no sé qué vamos a encontrar. Pues solamente los artículos que están relacionados con el descubrimiento. Nuevo género y especie del lagarto en la Amazonía venezolana. Científicos descubren en la Amazonía venezolana una nueva especie. Fijaros, el 4 de octubre, el 8 de abril, ¿eh? Esto, fijaros cómo se van repitiendo la noticia. Hallaron en Venezuela una especie de lagarto. Investigaron de una especie. Todos son relacionados con esto. Y aquí hay algunas fotos. Fijaros que ya van apareciendo fotos de detalle. Van apareciendo fotos de detalle de la especie. Y bueno, aquí estáis viendo pues, una especie nueva para la ciencia. Así de sencillo. No tiene más. Descubierta en una única localidad, en un único sitio, con un único ejemplar con el que se ha hecho la descripción, sin posibilidad de conocer, bueno, pues qué otras variaciones puede tener en coloración, en tamaño, en aspecto. Pues porque lo que tenemos es lo que hay. Un solo ejemplar. Para que veáis lo interesante que es esto, ¿eh? Y lo que tiene que ser para los investigadores, pues descubrir una especie con un único ejemplar que no saben lo que es y que lo ven y dicen, ¿pero esto qué es? Pues esto es lo que es, porque es nuevo, que no lo ha visto nadie nada más que tú. Así de sencillo en el mundo. Y ponerle un nombre, ¿no? Está muy chulo. Butus, buenas noches, hombre. Ya estás por aquí, ¿no? ¿Has venido del trabajo ahora o qué? Yo estoy reventado ya de hablar. Voy a tener que hacer algún programa de esto o lo que sea, lo voy a tener que hacer, pero con gente aquí hablando conmigo, con 3 o 4 ventanas de personas, porque es que si no, menuda panzada habla que se pega uno aquí. ¿Mm?
Madre mía. Terminando con los niños. Los míos están ahí abajo. Madre mía, me lo han dejado para acostarlos. Ya ves tú, a mí me lo han dejado ahí abajo, me los tienen controlados. Para que me dejen hablar un rato tranquilo. Y echar un ratillo de repaso. Bueno, pues estábamos repasando un poco todas las noticias que he podido ir viendo, que han sido, bueno, de lo más interesante, porque hay un montón de noticias, pero que no son tanto, ¿no? Había una muy interesante que me ha llamado mucho la atención, que era esta. A ver si sale. Bueno, me llama la atención más que nada porque, bueno, está hecho por la SECEN, la sociedad, bueno, digamos patrocinado, no sé cómo decirlo exactamente, si patrocinado, ha ayudado la SECEN, que es la Sociedad Española para la Conservación de los Mamíferos, ¿vale? Y es el nuevo libro de la nutria en España. Ahí lo tenéis, ¿vale? Imagen del libro La nutria en España, presentado en el Oceanográfico de Valencia. Muy interesante. Ahí está la presentación del libro. Hombre, mira, aquí está Javier Palomo, que es un representante también, no sé si es secretario de la SECEN, de la sociedad. Bueno, aquí habla un poco de eso, ¿no? El libro de la nutria en España, ¿no? Confirma la recuperación de esta especie amenazada. La Fundación de Aguas de Valencia, Global Omnium, patrocina el libro en el que han colaborado más de 1.100 personas. Una noticia muy reciente, del 25 de este mes, ¿vale? Dice, para contar, dice, quería ver tu vídeo de los dinosaurios, pero no lo encontré. Bueno, hicimos un vídeo, pero no de dinosaurios, hicimos un vídeo de pterosaurio, una pequeña introducción, bueno, una pequeña charlilla de introducción al grupo y un poquito de eso, de soltar un poquito sobre el tema. Luego estaba pensando en hacer una charlilla de anatomía, donde hablaríamos del cráneo, bueno, pues de los distintos huesos más característicos, de las mandíbulas, de las crestas, eh, de las vértebras, de todo, ¿no? De todas las características anatómicas de ese tipo de estructuras óseas. Y eso está todavía un poco a la espera. Eso estoy intentando buscar a ver en qué momento de la semana sería un poco mejor como para hacer eso, ¿no? Porque la parte un poco más técnica, que puede ser un poco más pesadilla, pues no sé si un viernes o un lunes, no lo sé, la verdad, no lo sé. Entonces, bueno, ya iremos viendo. De todas maneras, el vídeo de los pterosaurios, el de introducción a los pterosaurios, lo puedes ver en el canal de YouTube. Porque normalmente todo ese tipo de vídeos, yo ahora mismo lo estoy subiendo todo, aunque se ha movido el micro. Ahora mismo estoy subiendo todos los vídeos para que se queden ahí por si a alguien le interesa luego pues hacer alguna churretear y echar un vistazo posterior. Pues sobre todo esos vídeos que son hablando de los nidarios como el otro día o hablando de lo que sea, pues que no se borren, porque es que en Twitch como aquí no somos afiliados ni... Un afiliado podía ser ya, lo que pasa es que yo no conozco muy bien lo del tema de Twitch y entonces lo del tema de afiliado me gustaría hablarlo con alguien que lo conozca bien. Sí, lo veo en YouTube, efectivamente. Y no sé si hablar luego con Bitman64. Antes he intentado hablar con él, iba a decirle que sí podíamos hablar en privado con Bitman. A ver si en algún momento puede facilitarme un número de teléfono o lo que sea para que podamos echar una charlilla y podamos hablar del tema bueno, de los entresijos de Twitch, para que yo me entere de algunos detalles. Pero bueno, por ahora está así y todos los vídeos se suben a YouTube. Se suben al canal de YouTube y así no los perdemos, porque si después de hacer un vídeo sobre los nidarios, una presentación de 2 horas y media, o sobre pterosaurios, o sobre lo que sea de anatomía de pterosaurios, pues luego lo vamos a perder, pues la verdad que, hombre, ya que está grabado, que no se pierda y si a alguien le interesa luego, pues volver a echarle un vistazo y repasar un poco. Daros cuenta que vamos a coger el libro de zoología, este, que tengo por aquí, el libro de zoología de Hickman, y de vez en cuando ese día que dediquemos a hablar un poco de cosas más complejas entre comillas, tampoco es que nos vayamos a meter aquí en cosas que sean interminables, pero sí el día que tratemos temas de zoología más concretos, al principio de hoy, por ejemplo, del programa de hoy, estaba hablando precisamente de si sería interesante, como hablábamos en los nidarios de los animales diblásticos, de las hojas embrionarias, del ectodermo, el endodermo, y todo eso, ¿no? Y de dónde vienen todos los tejidos que se forman y órganos después en los organismos, eso cómo se produce en todo el proceso de embriogénesis, cómo a partir de la blástula pues se va generando luego esa gástrula, ese embrión, cómo va creciendo y cómo se forman los órganos. Pues quizá pues tratarlo en un tema en concreto y hablarlo específicamente, ¿no? En un programa más dedicado a esa parte técnica, ¿no? A esa parte de zoología más teórica y verlo.
Bueno, ya iremos hablando de eso, pero que sepáis que todos esos vídeos se quedan grabados en el canal de YouTube, a lo que vamos, ¿vale? Que me enrollo aquí como para que no se pierdan, pues si a alguien le interesara. Esto es muy interesante, como digo, también para los zoólogos, para la gente que sigue zoología y este tipo de animales, esta especie en concreto. Bueno, pues esta actualización, ¿no? Este libro, este nuevo libro. El libro La nutria en España, 30 años de seguimiento y recuperación de un mamífero amenazado, recoge el último inventario realizado sobre la especie en todo el territorio nacional. Y se constata pues su recuperación en la última década. Se ha presentado este lunes en el Oceanográfico de Valencia en un acto presidido por la Secretaría Autonómica de Emergencia Climática. La publicación resume los resultados del cuarto sondeo nacional de la nutria de los años 2014 a 2018 para ver el estado de las poblaciones, en las que participan más de 1.100 voluntarios. Cuenta con el patrocinio de la Fundación de Aguas de Valencia o de Global Omnium. Muy bien. Pepe Sierra es el director de la revista ambiental AGOA, editada por la Global Omnium, y ha moderado la presentación. En sus declaraciones, fijaros que estaba también Miguel Delibes, ¿vale? Lo conoceréis porque es bueno, lo conoceréis, me imagino que los que siguen un poquito más todo el tema de zoología, Miguel Delibes es el presidente de la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos. En sus declaraciones, pues Sierra ha destacado la enorme importancia de esta publicación. Este es el cuarto inventario nacional que se hace de la nutria, una especie casi amenazada de enorme trascendencia, que estuvo durante años en importante deterioro poblacional y que se encuentra en un momento de franca recuperación y hay que valorarlo. Bueno, no sé si estáis muy acostumbrados ahí al campo o más o menos, pero la verdad es que, bueno, pues hace 20 años, por ejemplo, cuando yo iba al campo y estaba por el monte y estaba andorreando por ahí, por los ríos y buscando de todo, pues la verdad que hablar de observar nutrias o de ver nutrias, pues tampoco es que fuera una cosa sencilla, ¿vale? No era una cosa muy sencilla, o sea, era una especie que sabías que podía estar, pero no era muy habitual verla. Pero sin embargo, hoy en día sí es verdad que hay una facilidad, hay una mayor facilidad que hace esos 20 años. Quizá pues lo que yo observo simplemente como una observación, lo que yo veo como una observación, pues personal mía propia, pues evidentemente queda reflejado luego en esa mejora del estado de conservación de la especie que estamos viendo aquí, ¿no? Que es lo que están comentando, de cómo se ha ido recuperando la especie en todo este tiempo y su estado de conservación es mucho más favorable que hace tiempo, ¿no? Santiago Palazón, por su parte, ha comentado que esta idea surgió en el 2013 y ha sido un esfuerzo importante por recopilar todos los sondeos en el conjunto del territorio nacional. Además, ha afirmado que la nutria estaba casi desaparecida y muy amenazada en España, y fue a partir de los años 90 cuando empezó la recuperación de esta especie y que ahora está por fin recuperada. Bueno, fijaros que lo que estoy comentando yo de manera personal pues es un poco lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Las causas de su recuperación: los ríos más limpios y naturales. La eficaz recuperación de la especie en las últimas décadas es debido a que los ríos están mucho más limpios y naturales, y a la recuperación de los bosques de ribera. La nutria es un animal muy sensible a la calidad del hábitat y a la calidad de los ríos en general, ¿no? Entonces, evidentemente, todas las acciones de conservación que se han ido realizando desde los años 90 hasta hoy en día, que estamos mucho más concienciados y que hacemos las cosas, la verdad que mejor con respecto a cómo cuidar estos ríos y estos bosques de ribera sobre todo, que son algunos de los bosques más amenazados digamos, en nuestro país. Eso al final ha repercutido evidentemente en que la especie pues haya medrado por el territorio y haya ido apareciendo en todo el territorio nacional y haya ido mejorando. Miguel Delibes, presidente de la SECEM, agradece el apoyo de todos los que han hecho posible la edición del libro. Si hoy estamos aquí es porque la nutria es una especie importante para nuestra historia como sociedad. Además, ha puesto en valor la significativa evolución social respecto a este asunto, puesto que en los últimos 40 años hemos pasado de 70 buscadores de nutria a los más de 1.000 en la actualidad. Fijaros también que esto tiene una traducción de todo esto, ¿no? Y es que mientras que hace mucho tiempo, pues había, pues, lo que te está diciendo aquí, ¿no? Había unos cuantos locos. Había 70 locos buscando nutrias por el campo de manera voluntaria para hacer este tipo de censos, pues ahora estamos hablando de 1.000 personas, ¿no? O sea, fijaros el cambio también en la concienciación a nivel de la conservación y a nivel del interés de la gente en general por la fauna y por la conservación de la fauna, ¿vale? En fin, la alimentación, bueno, otra cosa interesante, ¿vale? Muy interesante este nuevo libro para todos los que buscan información sobre esta especie en concreto y necesitan información sobre esta especie. Yo tengo también ahí un montón de monográficos, pero normalmente los monográficos que yo trabajo son sobre rapaces nocturnas.
Tengo de búhos, vamos, en una palabra. Tengo un monográfico del búho real, un monográfico del mochuelo boreal, del cárabo. Tengo libros concretos, libros además que son publicaciones científicas, que son concretos de especies. Por eso es muy interesante, porque yo me dedico, por ejemplo, mucho a aves y a coleópteros dentro de la entomología. Pero claro, hay gente que se dedica al estudio de mamíferos y a los que les gustan los monográficos sobre determinadas especies, pues hombre, les viene bien que vayan saliendo libros nuevos. Claro, que vayan saliendo libros nuevos y poder... fijaros, ahí está lo que estaba diciendo antes. Bien. ¿Qué tenemos más? Más noticias. Había una muy interesante, pero pasa que no sabía si os iba a interesar o no iba a interesar. Mirad, lo voy a buscar por aquí. Me dice, hombres pierden cola. O sea, hay una noticia, no sé si... no. Aquí ha salido de nuevo un artículo, lo que pasa es que ahora no lo voy a encontrar. Que explicaba un poco por qué el hombre había perdido la cola. ¿Por qué el hombre... A ver. Aquí está publicado en la BBC. En la BBC. Claro, esto se lo he publicado el día 4 de octubre y evidentemente no es la primera vez que se habla de este tema, ¿no? Del por qué, pues el hombre, pues siendo un primate, donde hay tantas especies pues que tienen cola, simplemente, pues bueno, qué ha pasado con el hombre, cómo o por qué ha perdido esta cola, con la evolución, ¿no? Con el paso de los millones, de los miles de años y millones de años. Dice, ¿alguna vez te has visto en la parte trasera del cuerpo y te has preguntado dónde está tu cola? Suena a chiste o a la clase de pregunta que un niño haría inocentemente, pero para los científicos es un asunto serio. Al fin y al cabo, si los humanos somos tan parecidos a los monos biológicamente hablando, ¿por qué ellos tienen cola y nosotros no? Es en realidad un buen planteamiento, reconoce Bosia, dice estudiante de posgrado en biología de células madre en la Escuela de Medicina de Grossman. La cola puede tener múltiples beneficios en el mundo animal. Desde que aparecieron los primeros seres vivos hace más de 500 millones de años, han asumido numerosos roles. En los peces ayuda a la propulsión en el agua, en los pájaros en el vuelo y en los mamíferos en el equilibrio. Puede ser también un arma de defensa, como en el caso de los escorpiones, o una señal de advertencia, como en las serpientes de cascabel. En los primates, la cola se adapta a una variedad de entornos. Los monos aulladores de América, por citar un ejemplo, tienen una cola larga y prensil que ayuda al animal a agarrar o sostener objetos mientras está en los árboles. ¿Vale? Dice, pero los homínidos, la familia de primates que incluye a los humanos y grandes simios, como los orangutanes, chimpancés y gorilas, carecen de ella. El por qué y el cómo son las preguntas que han intrigado a los científicos durante décadas. La cola trae muchas ventajas en el mundo animal. En algunos mamíferos, como en los gatos, ayuda al equilibrio. La respuesta parece estar en una mutación genética recién descubierta que afectó de alguna manera los genes que le daban forma a la cola de los homínidos hace 25 millones de años. O sea que ya nos vamos centrando un poco, ¿no? El porqué o el origen de la desaparición de esta cola es una mutación genética y además es una mutación genética que ocurrió hace unos 25 millones de años. Y no solo eso, sino que la mutación sobrevivió en el tiempo y fue pasando de generación en generación, cambiando la locomoción de los homínidos, lo que puede estar relacionado con el hecho de que los humanos caminemos sobre dos piernas. Todo esto parece estar relacionado entre sí y ocurrió alrededor del mismo tiempo evolutivo, pero no sabíamos nada de la genética que actúa en este proceso de desarrollo y por supuesto en la evolución. Como puedes imaginar, este es uno de los puntos evolutivos más cruciales, lo que nos hace humanos. Y para comprobarlo, Sia aplicó la misma mutación en ratones. Lo que observó fue que a los ratones les salieron distintas formas de colas. Algunos las tenían más cortas, mientras que a otros no les creció en absoluto. Un acertijo con cola y patas. Ya Charles Darwin lo había dicho. El Homo sapiens sapiens, o lo que es lo mismo, la especie humana actual, estaba emparentado con los monos con cola. El naturalista inglés publicó El origen del hombre en 1871, un libro donde explicaba que la teoría de la evolución era completamente aplicable a la especie humana. Toda una revelación para el momento. Al fin y al cabo, los humanos siempre hemos marcado distancia entre el mundo animal y la sociedad moderna. Vivimos en casas, nuestro pelaje es distinto y hacemos uso de nuestro cerebro para resolver dilemas complejos. Darwin ya había movido los cimientos de la ciencia de aquel entonces con la publicación del origen de las especies.
Su explicación sobre el origen del ser humano supuso una revolución, ya que hasta entonces la mayoría de los científicos occidentales compartían la idea de que Dios había concebido a todas las criaturas del planeta. Sin embargo, los humanos y los chimpancés, con los que tenemos ancestros en común, compartimos más del 98% de nuestro ADN. Ya los primeros homínidos surgidos hace 20 millones de años carecían de cola. Entonces, si la cola está relacionada a la evolución de simios y humanos e influyó en la locomoción y la forma de andar, cabe la pregunta de qué fue primero, la cola o las patas. Es como la pregunta del huevo y la gallina, y como podrías imaginar, no es una pregunta fácil de responder. La respuesta corta es que es virtualmente imposible conocer con exactitud los eventos iniciales que hicieron que nuestros antepasados se parasen sobre dos patas, y si eso estuvo relacionado con el hecho de que carecían de cola, o al revés, si carecemos de cola porque caminamos erguidos y nos es más fácil mantener el equilibrio sobre nuestras piernas, o lo que es lo mismo, no necesitamos la cola para nada para hacer el equilibrio, ¿no? Para mantenernos en equilibrio. Necesitaríamos una máquina del tiempo para saber todo esto. Podríamos regresar en el tiempo y observar y analizar los eventos iniciales. Pero como no la tenemos, te podría decir que no lo sabemos. Y este es el final de la discusión. Entonces alguien podría preguntarse por qué estamos hablando de todo esto. La verdadera respuesta es que todos estos dos procesos siempre se discuten juntos o se interfieren entre sí. En la genética está la respuesta. Sia le estuvo dando vuelta pues al tema de la cola y los humanos desde que se lastimó el coxis en un viaje en Uber hace 2 años. Tiene tela, ¿eh? El coxis, o cocis del latín, es la última pieza de la columna vertebral, conformada por 4 vértebras fusionadas y representa el vestigio de lo que fue una cola hace millones de años. En zoología, normalmente cuando estudiábamos vertebrados y estudiábamos un poco pues todo lo que es la columna vertebral en vertebrados, y hablábamos por eso de cómo el coxis, evidentemente, el coxis era el vestigio de esa cola de hace millones de años. Y bueno, el debate o la explicación la dejábamos pues simplemente un poco ahí, ¿no? Como que entendíamos que eso era así, pero tampoco éramos muy capaces de explicar el por qué, ¿no? O qué es lo que había provocado que esa cola se perdiera, o cómo había ocurrido, o cómo. Si se ven las imágenes de embriones humanos, y esto también es una curiosidad para los que no lo habéis visto, no lo sabíais, sí que se puede ver una cola, ¿vale? Sí que se puede ver una cola, la cual es absorbida por el embrión al cabo de unas semanas para dar forma a la columna vertebral, ¿vale? Yo creo que esta sería una de las principales frases más llamativas que podéis ver por aquí. Ese coxis que sirve de soporte para los glúteos se ubica en el mismo punto donde otros animales tienen la cola. Nos planteamos todos estos temas porque a los humanos nos interesa la ciencia y buscamos respuestas en ella. Y en ciencia hemos logrado durante los últimos 100 años grandes avances en genética. La mutación identificada por Sia consiste concretamente en 300 letras genéticas, 300 letras, en medio de un gen conocido como TBXT. TBXT, un tramo del ADN que es prácticamente igual en humanos y simios. Para probar la relación entre esa mutación y la cola, Sia manipuló genéticamente ratones que tenían la misma mutación. Eureka. Sia y sus colegas observaron que a los ratones no les crecía la cola como ésta lo haría de manera normal. Pero este hallazgo es el primero quizá de muchos para entender el rol de las mutaciones en nuestros ancestros. Los científicos dicen que hay más de 30 genes involucrados en la formación de la cola en los animales. O sea que si pensábamos que iba a ser pues un único gen, pues no lo es. Y los investigadores en Nueva York están hablando de uno solo. Como dice Sia, todos los humanos tenemos coxis muy similares entre sí, pero en el caso de los ratones del experimento las colas tenían distintos tamaños o estaban ausentes por completo. La conclusión de Sia es que hubo una serie de mutaciones, y no solo una, que afectó distintos genes en los homínidos de hace 25 millones de años, y fue alterando nuestra evolución. Puede haber sido una mutación crucial, pero creemos que no fue la única responsable, asegura. ¿Vale? La verdad que vaya. Si una mutación es negativa, esta puede ser perjudicial para el huésped, haciendo que enferme o muera. Por lo tanto, esta mutación no sobrevive en el tiempo. Pero si una mutación trae ventajas, entonces esta es absorbida por los individuos más adaptativos, haciendo que pase de generación en generación. Lo que sí quiere decir es que la pérdida de la cola pudo haber traído ventajas evolutivas significativas para los homínidos, que explica su duración en el tiempo. Bueno, la verdad que está bastante bien escrita la noticia. Está publicada en la BBC, ¿vale? En BBC News. Y está muy bien desarrollada. La verdad que te la lees y te la lees entera. Y podríamos estar aquí leyéndola entera en párrafo por párrafo sin parar. Está estupenda. Y
Y bueno, no tengo ninguna más por aquí. Tengo alguna noticia más que está en inglés, pero sería durillo. Y durillo y además de temas bastante complejos, ¿vale? Durillo y de temas bastante complejos, como para mencionar un poco esto. ¿Mm? No sé si hay alguien por aquí. Vamos a ver. Ujú. A ver si lo encuentro. Lo que estábamos hablando al principio. Aquí, desarrollo embrionario. Me pica la garganta porque tengo alergia. Las etapas del desarrollo embrionario del crea Valencia. No sé. Ujú. No, aquí no viene lo que yo digo. Si esto es que al final determinadas cosas del desarrollo embrionario lo tienes que mirar lo tienes que mirar en los libros de zoología. Si queremos hablar de ese tipo de temas. Lo dejaremos para otro día. Y ya nos metemos en ese tema en concreto cuando tratemos de, pues, por los distintos temas de zoología. Oye, ¿estáis por ahí o qué? Yo me voy yendo ya. Yo creo que habéis dormido. Habéis quedado todos fritos. Despertad, despertad. A ver si os puedo poner algún ruido. A ver si os puedo poner algún ruido que os levantéis. I'll have to ask my accountant about that. ¿Dónde estáis? Bueno, señores, que habéis quedado fritos con la noticia. Nos vemos en otro momento que son las 10:15 ya. Yo creo que ya hemos dejado listo esto. Y aquí andamio. Dice, tú estás frito, Juanma. Te has quedado, vamos, te has quedado fritico vivo. Tú estás jugando ahí al ordenador. ¿A qué estás jugando? ¿A qué estás jugando, Juanma? ¿A qué juego? Yo estoy aquí probando a ver si consigo hacer algún streaming de algún jueguecillo de los que tengo yo. Ahora me he comprado algunos de rol al Dark Souls. Madre mía, menudo valor. Al Dark Souls 3. A mí me matan 2 veces y ya me da un ataque de nervios. Que va, que va. Pues me he comprado algunos de rol que están muy chulos y también algunos de terror también que te ponen los nervios de punta. Lo mismo algún día me da por hacer streaming del de terror que me he comprado, del último que me he comprado, madre mía de mi vida. Pero paso un mal rato que no veas. Yo no sé ni cómo se me ocurre con el mal rato que paso con eso. Pues nada, oye, que os dejo tranquilos, que ya ha pasado mucho rato, hemos empezado a las 8:30 y hemos hecho un repasazo aquí de un montón de cosas. Y sí, sí, al de terror, el de terror te puedo asegurar que te puedes pegar una buena panzada de rey conmigo porque, madre mía de mi vida. Juanma, no se me ocurrió otra cosa que jugar al juego este por la noche, aquí arriba en la habitación. Y digo, bueno, venga, voy a probar a hacer un streaming así de un juego de esto. Venga, ¿qué pongo? Venga, uno que sea sencillo, no me voy a poner aquí con un juego de rol todo complicado. Y digo, venga, pues voy a coger este de miedo. Madre mía de mi vida. Cuando yo me puse los cascos, me vi aquí en la habitación esta aquí oscura, aquí arriba, que no se escucha una mosca, y yo aquí solo, y con los cascos, exactamente. Y con los cascos altos, no, da igual, los cascos normales. Si es que no hace falta ni ponerlo alto. Mira, yo aquí solo, jugando aquí, pum, y mira, unos saltos. Mira, pegué 4 o 5 saltos y borré el vídeo. Con eso te lo digo todo. Lo cogí y lo borré. Digo, quien me vea aquí asustado, aquí pegando saltos como un loco, dirá, ¿y este qué le pasa? O sea, cogí y lo borré, tío. Digo, mira, voy a borrar el vídeo porque voy a quedar fatal. Pero se había quedado en el Twitch, el vídeo grabado. Y yo, qué vergüenza. Claro, cuando pegué el primer salto, digo, bueno, mira, un susto se lo lleva cualquiera, dos, bueno, se lo lleva cualquiera, pero ya es que ya es un momento que digo, mira, voy a quitar esto porque esto no puede quedarse aquí grabado ni loco, vamos, esto no lo puedo dejar aquí. En fin. Bueno, pues nada, el viernes voy a ver si conseguimos hablar de algo más de zoología, algo más técnico. Vamos a ir haciendo un seguimiento del tema del desarrollo embrionario, o algo así, o yo qué sé, o ya nos metemos con lo de la anatomía. Nos metemos con el tema de anatomía. Y voy a intentar ver si consigo buscar alguna actividad que sea un poquito más. Pues eso, pues que sea un poco más que no sea yo hablando solo, que sea algo más de colaborar o de echar aquí unas preguntas, unas respuestas, o yo qué sé, o compartir algunas imágenes, o churretear un poquillo, para que no sea tan aburrido. Porque si no, aquí la gente se duerme. Como es normal, vamos. No paro yo de hablar nada más. ¿Vale? Así que nada, que descanséis todos y nos vemos dentro de unos días. ¿Vale? Venga, me despido ya. Anda.
voy a ir cortando. Hasta luego, buenas noches.